Y luego ves a Geiser, que es entre la mitad. Es entre uno y el otro, pero más hacia Prado. Es un piloto súper técnico, pero que cuando tiene que sacar la leña también es capaz de sacarla. Jorge no es así. Jorge es siempre perfecto o no lo es. Tiene esas desconexiones, los días que llueve, los días que tal, porque cuando no está para su pilotaje, se queda como un poco perdido. Bueno, pues te digo que nos quedamos los dos ojipláticos, o sea, tuvimos que recoger los ojos del suelo, porque por ahí estaba, y sacarle y limpiarlos de barro, y acabamos los dos, te lo digo en serio, acabamos los dos, parecíamos idiotas. De dentro de ya mi tara mental que tengo, todavía peor. Los dos dando saltos en medio del circuito, abrazándonos como si fuéramos Heidi, ¡ah! ¡Ah! Riéndonos y diciendo, esto es acojonante. O sea, lo que acabo de ver es acojonante. Pues eso es lo que tienen los super tops. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, muy bien. Bueno, un poco cascado todavía del hombro, que me está dando un poco de guerra, pero bien. Sí, lo leí por tu Twitter, ¿no? No recuerdo lo que era, pero estaba jodido del hombro, ¿no? Joder, me hice polvo. Me hice polvo. Me di una piña súper tonta, pero tonta, ¿eh? Las peores. ¿eh? Me saqué la escápula y la cabeza del húmero de Ay. sitio. Y encima con el trajecito de los domingos de la comunión de Seven, ¿sabes? Uh, Que llevas la licra, o sea, todavía es más espantoso cuando lo ves. ostras. Y luego haciendo, bueno, ya sabes que decía Bradshaw que cuando puedes contar todos los granos de arena del suelo es que te has hecho polvo. Bueno, pues yo los contaba todos. Ostras. Y aquello que me puse así como en posición fetal porque me dolía muchísimo y al ponerme así todo volvió a su sitio, Otra. afortunadamente, pero me llevé por delante parte del labrum, que el labrum es como una especie de tórica, para que te hagas una idea, una junta tórica que hay en la cavidad donde se aloja la cabeza del húmero. Y eso es como una junta que lo que evita es que el húmero pues se pueda salir y al mismo tiempo actúa como de, digamos, a los golpes, ¿sabes? Como un protector. Me llevé por ahí 2 cachitos pequeños y bueno, la verdad es que el médico hoy me ha dicho que estoy yendo como un tiro con la recuperación, pero Sí. quieras que no, me dice, hace 1 mes y medio y todavía tienes una hinchazón, pero dice, yo no me imagino la castaña que tuviste que pegarte. El Ya. tío se debe pensar que me la pegué a 500 por hora y me la pegué a 5 Nah, pero o a 10. esas son las peores, tío. Una mala caída y se va fuera. Bueno, es el tema del cuatro tiempos al final, el par. El par te escupe a baja velocidad y ¡pum! Vuelas para arriba y caí con el brazo y bueno, ya no te quiero contar Ya. más. Bueno, Dani, ¿te quieres presentar por si alguien de por aquí no te conoce? Mejor preséntame tú, que yo la verdad es que en eso soy bastante malo presentándome yo solo. Hombre, yo hasta donde sé lo que hemos hablado, Dani de Mac, ¿no? En redes sociales, ¿no? Max, con S, con X final, de Max. De Max. Ok, MAKX. correcto. No tiene nada que ver con Kawasaki, ¿eh? Pues yo lo creía que sí, ¿eh? Fíjate. No, no, que va. Que va, es así bueno, de muchos años. Podríamos decir el azote de Twitter del motocross. No, porque yo no azoto, al contrario, o sea, yo creé esta cuenta de Twitter básicamente para... Bueno, primero la creé porque estaba hasta las narices de Facebook y todas estas tonterías de los gatitos y los perritos y las frases de autoayuda, ¿sabes? Yo no soporto las redes sociales realmente. Ya. Y entonces, pues me dijeron, oye, esto está bien porque no tienes que estar siguiendo a quien te sigue a ti, puedes coger mucha información. Bueno, probé, hice la prueba. Eh, Me puse a seguir a gente, pues, de la industria, lo típico, ¿no? Que sí que Sí. es a 400, a 500, pero se me tenía tanta información que no me valía. Y al final, pues empecé a reducir, a reducir, a reducir. Ahora mismo creo que estoy siguiendo solo a 37, que creo que son las cuentas más importantes de la industria y tal. Y a partir de allí, pues
tenía una cuenta de Twitter, como puede tener cualquier otro, en la que dices tonterías y poco más, y miras y te informas. Un día, en uno de los viajes que hice a Estados Unidos para hacer motocross, yo sé que mucha gente quiere hacer eso y no sabe cómo se hace, no sabe cómo es, tal. Pues uno de esos viajes, he hecho 4, lo tuiteé entero. Desde que dejaba las maletas en el aeropuerto hasta que volvía a Barcelona otra vez. Pasaron 14 días tuiteando todo lo que hacíamos, a los circuitos a los que íbamos, lo que se pagaba, cómo eran, fotos, tal, pilotos con los que nos encontrábamos. Y de tener, pues, no me acuerdo porque hace bastantes años, pero de tener a, pues te diría, 50, 60 seguidores, eso subió a 300, 400 de golpe, porque a la gente le interesaba. Ahí me di cuenta que podía ser un altavoz, Claro. pero tampoco le hice mucho caso, si quieres que te diga la verdad. Luego me di cuenta que viendo las carreras por MXGP, mucha gente me preguntaba, oye tío, ¿y cómo ves esto? ¿Y de dónde lo ves? Y tal y cual. Y yo se lo explicaba, pero a la gente, pues a la hora de aflojar la mosca, pues no le hacía tanta gracia, ¿sabes? Y entonces empecé a radiar, a narrar las carreras de motocross en Twitter, en tiempo real. Lo que yo veía es lo que voy diciendo. El problema que yo tengo es que tengo bastante, digamos, incontinencia verbal. Ahí es cuando me dices que soy el azote. Es decir, si pienso una cosa, la digo. Ojo. Bueno, pero está bien, Yo tío. creo, y está eso. Bien. Sí, yo creo, y creo que ahí me darás la razón. Soy muy, muy, muy. O sea, tengo mucha admiración por todos los pilotos. Y para mí, cualquier tío que se pone un traje de motocross y se mete en un circuito, sea el tío más rápido del planeta o el tío más patata y patán que te puedas encontrar, para mí todos son héroes. Porque el motocross es mucho más que un deporte, no es jugar a tenis. Ahí te estás jugando la vida. Y son Estoy de bichos acuerdo. gordos, cada uno a su nivel, pero ostras, cuando por primera vez en tu vida te vas a por un doble con una rampa de 2 metros o 3, el miedo que pasas hasta que llegas y lo has hecho es gordo, ¿sabes? Entonces yo tengo mucho respeto por esta gente y yo creo que te podría decir que ninguna vez me habrás visto hablar mal de un piloto. De quien sí que hablo mal es de Infront, por ejemplo, yo cuando todo hace eso las te lo cosas tengo como las preparado hace. para ahora, para dentro de un ratito. He Ya, desguazado un poco el podcast que ha hecho Jorge, para dejarlo un poquito para el sí, final, que es una pasada, el de Gypsy Tales, este. es una Y te brutalidad quería ese yo, podcast. tengo varias puntillitas fuertes, decirte, oye, ha dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Como yo sé que tú me vas a dar tu opinión sincera. Y eso lo vamos a ver un Sí. poquito más adelante, si te parece. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Respeto hacia todos los pilotos, tío. Totalmente Yo de acuerdo. siempre, o sea, no me verás, hombre, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, y no me corto tampoco en decirlo, hay algún que otro piloto que no es que me caiga muy bien, alguno lo he conocido en persona y dices, ostras, vaya azote de tío, ¿vale? Pero no me vas a ver nunca hablar mal de un piloto, nunca. Puedo decir, hostia, ¿qué hace este? ¿Dónde va? Ya, Se le ha ya. ido la olla, pero no me vas a ver nunca diciendo, es un gilipollas, ¿sabes? Nunca, nunca. Pero sí que a Infront, por ejemplo, o alguno de estos que hace cosas raras, sí que les meto caña, porque lo que considero, y ahora lo hablaremos más adelante, es que si siguen por este camino, igual que todo ha tenido una curva hacia arriba muy importante y han mejorado muchísimo este deporte en los últimos 15 años o 20, llevan 2 o 3 años que van, o sea, en caída libre. Sí. Y el lunes lanzaré, el domingo lanzaré mi podcast, donde voy a hacer una diserción o una disección, mejor dicho, de una entrevista que les hizo Gate Drop ahí en Front hace poco, que realmente me hizo hervir la sangre. Y es que la voy a coger, la voy a leer punto por punto, traducida, evidentemente, y luego voy a decir lo que me parece lo que están diciendo. Porque leer que medio paddock de MXGP es millonario, Ya. y no hay que pagarles premios. Eso es. No sé, yo a Brent Van Donink, a Benoit Paturel, a Valentín Guillot, a Paul Jonas, yo no los veo millonarios, ¿eh? Ya. O Ya, ya. sea, No, totalmente de acuerdo.
Total, yo después, Dani, cuando esto lo resuba y tal, yo pondré enlace a tu podcast, pero ¿quieres decir para la gente que está aquí de Twitch, que a lo mejor no te conozca, en qué plataforma estás? Sí, estoy en SoundCloud porque estuve en Spotify durante bastante tiempo, pero luego Spotify empezó a poner muchos problemas y rollos. Yo soy un indigente tecnológico para estas cosas, no tengo ni idea, ¿vale? Bueno, yo me he Entonces, tenido que modernizar a la fuerza, si te sirve de consuelo, ¿eh? Yo tampoco soy pues muy... No soy la farola que más alumbra, tampoco, ¿eh? no, yo ya te digo que en esto no. Y cuando vi que me ponían tantos problemas, dije, pam, me fui a SoundCloud, monté ahí al rollos, el podcast se llama MX to the Max, o sea, MX to the MAKX, y ahí está alojado. De hecho, están todos los podcasts de todos, bueno, no de todos, porque Spotify me cambié a mediado de temporada, o sea que seguramente tendréis 20 podcasts por ahí o 10 y tantos. Y ahí está todo. O sea, realmente el podcast que yo hago no es un podcast al uso. Es decir, yo lo podría hacer un miércoles, cuando todo está dicho y hecho, y tienes todas las declaraciones de los pilotos y puedes contrastar cosas y entender cosas. Te pongo Sí. un ejemplo. Yo, por ejemplo, en Twitter, radiando la carrera de Riola Sardo, pues básicamente echaba fuego porque veía que Herlings no hacía nada. Y ya sabéis que los que me siguen saben que yo soy Sí, incondicional de por aquí lo Herling. están poniendo, que eres un Herling Lovers. Exacto, o sea, yo soy de Herlings 1000 por hora, ¿no? Eh, luego ves la carrera, luego, perdona, ves lo que él dice, resulta que se había roto las costillas. Ya. Yo lo Y de leí también repente, después. y de repente dices, bueno, entonces el tío no. Lo que hizo todavía tiene más Fue mérito, más ¿no? épico, claro. Luego encima te hago el podcast en el cual te estoy diciendo que no sé qué narices estaba haciendo este tío, ¿sabes? Ya. Y luego el miércoles te enteras que ha pasado esto. O sea, mi podcast básicamente es una disertación sobre lo que he visto, totalmente, o sea, en bruto. En bruto, ¿no? No que sea un bruto, que también lo soy, que alguna vez suelto alguna barbaridad, pero en bruto. Es decir, todo lo que he visto, cómo va el mundial, qué es lo que veo, qué es lo que creo que va a pasar. A veces acierto, a veces me equivoco, como todo el mundo. Pero yo creo que eso es Lo un poco la suelto. gracia también, ¿no, Dani? Yo, Eh, ayer lo hablaba con Borja en el podcast que hicimos ayer. Digo, tío, yo me cansé de ver todo, o sea, los vídeos y tal, tan perfectos. Es que es tan perfecto que es irreal, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, yo qué sé, tú dices, bueno, el miércoles él actualizó su estado, claro, pero todo el mundo estaría pensando lo mismo que tú cuando lo estabas viendo. Estaría diciendo, tío, ¿qué coño exacto. está haciendo Herling? Entonces, Claro. ya después cuando lo de sus declaraciones, pues, ok, pero que yo me gusta más así, tío, que sea todo más natural, sinceramente. Bueno, es que además el tío es un salvaje. Sí, es un Porque animal. el tío cogió y dijo, no, es que yo no he dicho nada porque si no, no me dejaban correr. Bueno, tienes 6 costillas rotas, animal. No, Ya, 3, perdón. 3 costillas rotas, animal. El Riola Sardo, que cualquiera que haya visto ese circuito no dura ni media vuelta, si eso lo es sabemos durísimo. todo. Y el tío te hizo un carrerón. Pero esto también es, a mi podcast es una manera, por decirlo de alguna manera, que utilizo yo para ponerme yo mismo en contexto de lo que estoy viendo, ¿no? O sea, hablo Ujú. conmigo mismo y lo que pasa es que me pongo un micro delante y suelto todo lo que he visto, todo lo que creo que va a pasar, todo lo que sé. Conozco bastante gente de este mundo del motocross y por lo tanto, pues quieras que no, sé muchas cosas, hay cosas que puedo decir, cosas que no puedo decir, lo que puedo decir lo digo, lo que no puedo decir pues me lo callo y alguna vez pues la cago, Bueno, pero ¿sabes? como Como todo el por mundo, ejemplo la ¿eh? semana pasada cuando subí la foto o la anterior cuando subí la foto de Jesús Prado y le puse una flecha encima que ha dado vueltas al Pero mundo la esa subió todo foto. Dios, tío. Yo cuando tú dijiste, oye, la he tenido que quitar eh, básicamente, digo, tío, pero si la ha subido todo Dios. es que el problema es que la flecha se la puse yo. O sea, siempre que veas una flecha es Ya. que la foto es mía. Y Vale, vale. entonces el problema es que a mí me llamó Monster y me dijo, hostia, ¿puedes sacar esto? Y les dije, sí, pero a ver, lo ha colgado Dirt Shark y lo ha Claro. colgado Jason Anderson, es vuestro piloto oficial, y Dirt Shark, que es el que os hace los vídeos oficiales. Y me dice, ya, bueno, pero si aquí en América nadie conoce a Jesús Prado, y le digo, da igual. O sea, O estamos sea, en un mundo tecnológico donde lo que tú pongas conectados en San todos. Bernardino sale en Kuala Lumpur, en Laos o en las Islas Fiji.
Ya ves. Y en España todo el mundo conoce a Jesús Prado, tío. O sea, yo lo quito, no tengo ningún problema, pero empezar a mandar mensajes y llamadas a todo el mundo, que fue lo que hicieron y luego lo sacaron. Claro. Pero te llamaron de Kawasaki, o sea, de Kawasaki, ¿de De Monster Monster, España o de Estados Unidos? a Estados Unidos. Ostras. Eh. Ostras. A ver, eso me parece que fue porque acabó colgado en Vital MX, creo, ¿eh? Ujú. Lo vieron y entonces pues fueron Claro. buscando. Yo de golpe vi en mi Instagram que empezaba a seguirme gente de Monster y de Kawasaki USA y de tal y de cual y de Dirt Shark y digo, ¿y toda esta peña de dónde sale, Claro. sabes? Y digo, bueno, lo que sé, pasando de todo. Y luego ya a mediodía recibí la llamada, oye tío, ¿puedes sacar esto? ¿Por qué tal? Y dije, vale, ahora empiezo a entender, ¿no? De qué va el Ya. rollo. Y me preguntaron, oye, ¿dónde lo tienes colgado? Le digo, en Twitter. Me dice, ah, vale, no, es que en Instagram tienes, no sé si 1900 seguidores. Y le digo, ya, pues en Twitter tengo 4700. Y entonces ya entraron en barrena, No, perdón. y Twitter es como muy, es más americano, ¿no? Aquí a lo mejor no se utiliza tanto, entre comillas, ¿no? Mm, Pero es una red social que allí en Estados Unidos se utiliza bastante más, ¿no? Creo sí. yo, ¿no? Sí, 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 pero no, por la razón que sea, pues ahí no me vieron y sí que lo vieron en otro sitio, entonces me estuvieron, bueno, Yo lo investigando un comenté poco. también, ¿eh? Yo vi la foto y la comenté. Y ya comenté que anteriormente, ¿en qué carrera fue? No me acuerdo en cuál fue, que el padre en la tele gallega le dijo, sí, en no sé cuántas, en 2 semanas nos vamos a California. Ya nos Sí, afincamos allí. Yo digo, coño, está todo el mundo callado aquí que no quiere decir nadie nada. Y dice, no, no, nos vamos ya allí, ya nos afincamos. Digo, hostia. a ver, esto ha sido el secreto peor guardado de la historia del Totalmente, motocross. O sea, esto totalmente. yo lo sé ya desde enero. Firmó, mira, ya te pregunto de esto, firmó antes de empezar el MXGP, ¿verdad? Esta temporada ya tenía firmado con Fir- Kawasaki, ¿no? Firmó en Argentina. Firmó en Argentina. Eh, y evidentemente, pues la moto la probó en Estados Unidos ya, la Kawasaki. Claro. ¿Sabes? Que de ahí viene toda la problemática que ha habido últimamente, porque Eso es lo que KTM te quería llevaba preguntar también. Se un ataque de supone, cuernos tremendo. claro, se supone, no hemos visto imágenes que cuando estuvo allí corriendo las primeras del Supercross y tal, en algún momento probó la Kawasaki. Sí, Y después, a raíz de ahí, bueno, eso lo hemos entendido un poco después, ¿no? De los malos rollos que parece que había, ¿no? En la temporada, en la celebración del Mundial y toda esta historia, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Porque tú creo que habías dicho algo así como que ahora entiendo por qué todas estas historias, ¿no? De pues eso, la mala sí, a ver, celebración del Mundial y toda yo, la historia, ¿no? yo había muchas cosas que veía y que pensaba, hostia, no, esto no me cuadra, ¿sabes? O sea, veía, por ejemplo, un cambio de chasis en Gas Gas y Jorge seguía con el antiguo. Ya. Veía unos cambios en la suspensión de todo el Peter Mobility Group, por decirlo de alguna manera, y Jorge seguía con el antiguo. Veía cosas dentro del equipo que no me acababan de cuadrar. Pasé por alto, y ojo, esto es una teoría conspiranoica mía, A ver. ¿vale? Pero pasé por alto el tema del tornillo de Trentino, algo que nunca se rompe. Lo leí en Eh, tu Twitter también, sí. Luego lo entendí. Luego dije, no te extrañe que esto sea un toque de atención, de ten cuidadito con lo que haces. Porque justo fue cuando se enteraron de que él había probado la moto. Hasta entonces no lo sabían, pero entonces se enteraron. Luego la celebración en Cózar, bueno, el Sí, título, la consecución del título por parte de Jorge en Cózar, eh, no había nadie del equipo. Estaba Davide de Carly, sí. estaba Tomasos, un mecánico, había un par más. Lo que pasa es que esto quedó completamente diluido con toda la invasión de pista que hubo de fans. Pero ahí Correcto. vengo yo y digo, vale, ¿y dónde están las camisetas? ¿Dónde está la típica o el típico sombrero de esos Sí. feos de Twin Air o de DT1, de los que he hecho con filtro, la corona, el tal? Tampoco. No hay camiseta, no hay Sí. filtros, no hay champán. Hay dos o tres tíos vestidos de rojo. Luego escenificaron en el box o en el hospitality como que habían ganado. De Carly, Claudio de Carly no aparece por ninguna parte. Luego me entero que Claudio de Carli se ha excusado que tenía que Que tenía que marcharse coger un pronto a avión, ¿no? Roma y luego se lo encuentra al día siguiente a Jorge en el avión, en el mismo avión cara a cara.
desplantes uno detrás del otro, que pueden ser entendibles por el cabreo que llevaban, pero si tú quieres que tu piloto gane el mundial, o sea, oye, si has hecho unos cambios en la moto y van a mejor, al menos déjale probarlos. Claro. Porque, tío, solo quedas tú. Herlings no va a ganar el mundial. Yo dije el otro día, digo, no sé si se verán otra Gas. Se tienen que alinear mucho los astros, ¿verdad? No, esto, la Gas, aparte Gas se va a pique. O sea, tú piensas que ahora KTM KTM o el Peter Sí, Mobility el grupo. Group lo que hace es, KTM va a ser el Ready to Race, Husqvarna va a ser movilidad, Urban Mobility y algo más premium, y Gas se va a ir casi más hacia la electrificación y a otra serie de cosas. Entonces ya no vamos a volver a ver una Gas ni una Husqvarna en principio en los circuitos, salvo las que veamos ahora me saldrá de Kai de Wolf y de Liam Evers. Ya. Por lo menos oficiales, ¿eh? Otra cosa es que el piloto privado pueda llevarlas. Claro, Pero claro. esto es lo que van a hacer. Aparte que KTM pues, se está hundiendo de mala manera, está mejorando ahora poco a poco, pero a mí me han explicado en KTM que están perdiendo 100 millones de euros al mes. Yo leímos la noticia aquí, lo comentamos un poco, pero claro, un poco al final de lo único que ponen ellos, claro, que ponía eso, que como que las cuentas no salían, que no llegaron a objetivos y por eso estaban también haciendo tantos recortes y tantas historias, ¿no? Bueno, tú piensas que, entre otros, eran 7 directivos y han quedado 2, Peter y otro más. Turkenpols, que es la T de KTM, fuera. Ya. No me acuerdo cómo se llamaba el de la K, no me acuerdo, nunca me sale el nombre porque es complicadete. Este ya murió, pero Turkenpols sigue con vida y Turkenpols se lo han cepillado. Y la M es Matigofen, o sea, es la localidad, eso ya no se lo puede encargar. Ya. A partir de allí, lo que dice KTM es que no van a fabricar una sola moto más, no una moto más, o sea, van a fabricar una moto menos de lo que el mercado pide en Va. todo. Han sacado los turnos, eran 3 turnos de 8 horas cada uno en fábrica, non-stop. Ahora van a poner solo 2, incluso de menos horas, van a salir menos motos, van a mandar más motos a India, a China para fabricar. Claro, tienen que salir de todo esto. Y de hecho, ellos mismos se han puesto a la venta. Claro. Y hay alguna empresa india que les anda detrás. Pero bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Y bueno, no sé, al final también es tema de marketing, pero ¿tú crees que tendrían a lo mejor sobreproducción en lo que es campo, digamos, motocross, enduro y tal? Pues yo qué sé, tío, aquí te anuncian yo qué sé, viene la 2025 y hay listas de espera que están todas vendidas antes de que lleguen y tú dices, tío, pero me cago en la puta, ¿de dónde saca la gente la pasta, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que Hay una, realmente sobre, tenían un problema ahí de hay sobreproducción? una sobreproducción enorme, enorme. Y de hecho yo he visto dealers que están vendiendo motos, todavía tienen KTMs del 2023 que las están vendiendo, digamos que por debajo. O sea, a mí me han llegado a decir lo que me den, Puf, aunque sea por debajo de coste, porque es que ya hace 2 años que está aquí. claro. Yo las he llegado a ver, ¿eh? Hay una sobreproducción masiva. Tenemos que pensar que el mercado del motocross, aunque la gente no se dé cuenta, el público del motocross ha cambiado mucho. Antes, yo la primera moto de cross que me compré, o que me compraron, costaba 499.000 Ya, pesetas, que para los más jóvenes son 3.000 euros. Ahora mm, cuestan 11, 12. es una locura. Entonces, lo que tú veías antes, que era gente que se compraba 2 motos en un año, ahora se compran una moto cada 3. Yo tengo Totalmente. una 2017 y trabajo para una marca. O sea, podría tener una regalada de precio. Y Yo seguramente, la más nueva que tengo, una 2014, ¿eh? Te puedo hacer una idea también. pues, posiblemente el año que viene me la cambie ya. Pero aparte que hacen unas motos muy buenas, todos. Eh, por lo tanto, ya no es como antes, que se degradaban mucho. Pero también es cierto que se les ha ido mucho la mano. O sea, yo soy partidario y en esto me encuentro mucha gente que me lleva a la contraria y cada uno puede pensar lo que le parezca, ¿eh? O sea, al final yo
doy mi opinión, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no. Pero yo, por ejemplo, como amateur, yo dejé de correr hace muchos años ya, o sea, yo no corro, yo voy los sábados a hacer motocross, me meto mis 3 mangas de media hora, me vuelvo a casa más contento que nadie, ¿vale? En esa línea estamos todos más o menos ya, creo yo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí, personalmente, a mí y a muchos, a mí no me hace falta un botón de encendido, Ya. porque yo no corro carreras. Entonces yo no pierdo tiempo. Yo le pego 2 patadas y si he de pegar 3, le pego 3. ¿Sabes? Ya Sí, está. sí. A mí no me hace falta el control de tracción. A mí no me hace falta, como hace KTM ahora que ha metido el Quick Shifter en Sí. motos de cross. A mí no me hace falta o sea, yo tengo una ZX4 con Quick Shifter y a veces se me va la olla y cambio como haciendo motocross con el Quick Shifter. ¿Sabes? Le doy al embrague y subo la marcha. ¿Sabes? Porque me olvido. No me hace falta un Quick Shifter. No me hace falta 25 modos de pilotaje. No me hace falta conectarlo al teléfono y poder manejar la moto a mi antojo. Dame una moto como las 2 tiempos que se vendían en los 90 por 7.000 pavos y si luego hay gente que te demande la Ready to Race, por decirlo de alguna manera, que se va a ir con el Akrapovic o el Yoshimura o el Pro Circuit a 11.000 pavos, con todo eso, saca una versión limitada para los que corran. Pero la mayoría de nosotros, si tú te paras a pensar, no nos hace falta. Un tío que hace enduro, sí. Te quedas tirado una tiralera, tienes que darle al botón, es mucho más fácil. Pero un tío que hace motocross, si lo piensas de verdad. Sí, no, tienes toda la razón. ¿Para qué quiero eso? Y eso son 500 euros de una cosa, 500 euros de la otra, 500 de la otra. Total, que al final, 11.000 pavos. Sí, nos hemos vuelto muy exquisitos. Eso lo hablamos ayer con Borja. Que hace unos años, tío, no era eso. Y ahora es el más mínimo detalle, no estoy a gusto. Yo eso lo decía, por ejemplo, con el tema de las suspensiones. Y yo me puse de ejemplo yo. Digo, mira, mi 2014, digo, estoy que no doy con la tecla con la suspensión. Digo, tío, y hace unos años teníamos 2 palos de escoba y no nos quejábamos. Exacto. Pero bueno. Los 90 cogías una Honda CR 125 y el shimmy en la recta empezaba en la curva, de entrada a la recta, y cuando llegabas a la primera curva todavía tenías los dientes clavados en el cerebro del shimmy que te metía. Y hoy en día la moto va sola, va sola. Y todavía es lo que tú dices, todavía se quejan. Es que el filtro tengo que sacarlo por el lado porque sacar el asiento... Pierdo mucho tiempo. Sí, nos hemos vuelto muy exquisitos. Ojo, que cada uno decidirá lo que quiere y cómo lo quiere. Yo, es mi opinión. Pero a mí no me importa sacar el asiento para limpiar un filtro. No me importa pegarle 2 patadas a la moto y encenderla. O sea, hay muchas cosas que dices, me sobra. Y luego miras el precio y dices, lo que me sobra solo son 11.000 pavos. Totalmente, tío. ¿Sabes? Pero bueno. Está complicado. Y la economía está complicada y las cosas. Pues eso, yo mismo, yo digo, yo no me puedo gastar ahora mismo 12.000 euros en una moto nueva, ¿eh? No. No puedo. Es que ni, bueno, yo por poder puedo, pero no es que no me salen las claro, narices. pero que yo no sé tú, yo tengo familia, tengo 2 niños, tal. Digo, hostia, pues antes de gastarme 12.000 euros en una moto, tengo otra historia, ¿sabes? No, yo hace mucho tiempo que decidí que el único niño de casa soy yo. Haces bien también. Tengo mi pareja, pero ni niños ni nada. Entonces, yo ahí tengo libertad absoluta. Pero es lo que te digo, no. La gente me dice, cógete una moto. Es que no. ¿Para qué? Ya voy a gusto. Ya. Voy súper a gusto con mi moto, no necesito más. Totalmente. ¿Qué tienes? ¿Una 4,5 o una 2,5? No, una 2,5. Me cojo una 4,5, me arrancan los brazos, pero vamos. Y... Aparte que no me gusta el pilotaje de 4,5. Yo el 2,5 4 tiempos, lo he dicho más de una vez, digo, sí me gusta, lo que pasa es que termino al final, bueno, pues, como todo, ¿no? Moto más pequeño, va más apretado y al final termino gastándome mucha más pasta en todo, tío, en general, digo, mira, 4,5. Es que a mí el pilotaje del 4,5 no me gusta, es muy de repelar. Sí que es verdad que tienes que llevar mucha inercia y tal, pero a mí no me acaba de gustar. A mí me gusta pues llegar a la curva, abrir el grifo y ir metiendo marchas, bajar como Fred Astaire, el pie para arriba, el pie para abajo, el pie para arriba, el pie para abajo. O sea, es lo que te digo, yo tengo una Kawasaki ZX4RR y ojo que el bicho es una 400 y coge 210. O sea, no va lenta, ¿eh? Ahora, es como una 2 tiempos, cambio para arriba, cambio para abajo, cambio para arriba, cambio para... Si no, si vas en quinta y quieres pasar a un tío a 120, como no bajes 2 marchas, abres Gifo y es como una Variant de los años 80. Oyes muchísimo ruido, pero los árboles siguen pasando a la misma velocidad. Ya. A mí me gusta el pilotaje de moto pequeña.
Sí, sí. Ya, a mí también, lo pasa eso, tío. Al final, pues eso. Más mantenimiento, más desgaste, más historia. Y al final termino siempre yéndome por un motor un poquito más gordo. Bueno, son cada uno ahí, ¿sabes? El dos tiempos, ¿qué te parece? Hombre, yo estuve muchos años llevando 2 tiempos. Cuando entraron los 4 tiempos, los probé. No me gustaron, me parecían tanques. Volví al 2 tiempos y te diría que estuve llevando 2 tiempos hasta 2018. No hace tanto. Sí, yo tenía una IZ 125 que ahora mismo me parece que está todavía corriendo por Badajoz. Y la moto era un auténtico tiro. No veas qué bien iba esa moto. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo 48 años. Y para perseguir a gente a la que yo con una 4 tiempos les metía 3 segundos o 4, con la 125 íbamos pelados. Ya. Y me fui a un circuito, bueno, varios, ¿no? Pero fue en Almenar, que es un circuito, un señor circuito. Los que lo conozcan sabrán que es un señor circuito, muy a la americana. Y no recuerdo, ¿sabes? Pasar una curva, no recuerdo haberla pasado. De lo grifo que iba, Es que se va más realmente vendido. descompensado de la curva, tener que intentar corregir la moto en el aire y en ese momento dije, tío, te vas a matar. Ya. Pues, y ahí volví a ganar a todos los que me costaba perseguir. Pero hombre, es mucho más divertido en 2 tiempos, Sí, mucho más sí, divertido. sí. Oye, volviendo un poquito al tema de Jorge con lo de. Con el equipo. Tú pusiste un tweet que venías a decir básicamente que la temporada de Jorge había sido un infierno con el equipo y que una vez se había ido ya allí, había seguido siéndolo. O sea, una vez terminado el mundial, seguía siéndolo. ¿A qué te referías con eso? Pues precisamente al ataque, perdón, al ataque de cuernos que tiene KTM o que tiene el Peer Mobility Group con la... No te voy a decir con la salida de Jorge, porque ellos lo tienen asumido, que Jorge se va a marchar. O sea, de hecho, cuando Jorge les dice o les habla que quiere hacer Supercross y tal, no sé hasta qué punto ellos son receptivos a meterlo en un equipo, porque al propio Herlings le han reducido el sueldo y cuando él se ha quejado le han dicho todo lo que hay. Si te gusta bien y si no, vete a otro lado. ¿Vale? Así Sí. de claro. De eso te iba a Eh, preguntar ahora después también, de Herling y, con a, Estados Unidos y tal, pero vamos, cuéntame esto, a ver, de Jorge. y a Jorge básicamente, pues yo creo que le dijeron lo mismo. Entonces, el problema de KTM o de Peter Mobility Group no viene porque Jorge se vaya a otra marca o tal. El problema viene cuando se enteran de que ellos han hecho el esfuerzo de mandarlo a Estados Unidos, Ya. de buscarle acomodo en un equipo, de hacer todo lo que han hecho, y Jorge a sus espaldas ha estado probando una Kawasaki y además ya estaba negociando con Kawasaki y en Argentina firma el contrato con Kawasaki. Entonces eso les sienta como una patada en el culo. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho válido su contrato hasta el último segundo. Claro. Jorge ha ido a Estados Unidos, no ha podido dejarse ver con Kawasaki, estaba entrenando en circuitos de pilotos donde no había acceso de prensa ni había acceso de nada. No ha podido enseñar nada, teniendo que estar callado. Tú has estado bueno, cuando acabó, el Naciones acabó a finales de septiembre y estamos a finales de noviembre, ¿no? 2 meses prácticamente en la que de Jorge hemos visto vídeos en bicicleta, Sí. vídeos en Santa Mónica, vídeos haciendo lo que tú quieras por ahí y para de contar. Evidentemente, esto no quiere decir que Jorge no haya entrenado, por supuesto que ha entrenado, pero con un cuidado Ya. que básicamente pues te diría que es como si tú le estuvieras poniendo los culos a tu mujer, ¿sabes? O sea, Te entiendo. escondiéndose, que nadie me vea, que nadie sepa nada, no puedo decir esto, no puedo decir lo otro, tengo que ir mucho cuidado con lo que digo. De hecho, en el propio podcast de Gypsy Tales, cuando Mark Alpine le pregunta, pero tú ya habías probado la Kawasaki, él se ríe y dice, no sé si puedo responder a esta Claro, pregunta. claro. ¿Sabes? O sea, todavía tiene encima la sombra alargada de KTM, como Ya. diciéndole, como te pases un pelo, no cobras el bonus, no cobras esto, no cobras lo otro. Ostras. ¿Sabes? Entonces, básicamente me vengo a referir a eso. ¿Sabes? A KTM ha seguido presionando hasta el último segundo
para que él no apareciese vestido de verde, bueno, en este caso de rosa, Sí. pero con ropa Fox, Sí. sobre una moto verde, con sponsor de Monster. Han hecho todo lo posible. Y de hecho es lo que te digo, a mí Monster me ha llamado, oye, por favor, quita esto. Y la explicación fue, porque esto puede traer muchos problemas a Jorge y a nosotros, porque todavía hay algún fleco por ahí dando vueltas. Madre mía. O sea, KTI me iba a piñón, a mí te me vas, como la típica novia despechada o el Sí, novio sí. despechado. ¿Te vas? Muy bien, pero ahora te voy a hacer la vida imposible. Y básicamente, esto es un poquito lo que ha pasado. Lo han estado pues haciéndole cumplir todo a rajatabla hasta el último día. Otra cosa es que él lo haya cumplido o no, Ya. pero aun incumpliéndolo no se estaba viendo. Ya sabes que lo que no se ve, no pasa. Exactamente. Exactamente. Después, él ha hablado en el podcast este de Gypsy Tales. Bueno, primeramente comentaba que después de la primera carrera de Anaheim, los demás, o sea, que hubo muchos equipos que lo llamaron. Yo soy de los que piensa un poco que era a lo mejor un poco entre Cagua o... A ver, no Cagua o nada, pero poco menos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Jorge ya llevaba tiempo hablando con Kawa. No es una cosa nueva. De hecho, el contrato de Sewer, que es de 1 año con Kawa, y te extraña. Dices, coño, se va de Yamaha, se va a Kawa y firma por 1 año. Qué cosa más extraña. Vale. El contrato de Sewer con Kawa por 1 año es básicamente por eso. Porque ellos sabían, en Kawa sabían que Prado en 1 año acababa el contrato con GasGas, era gente libre y lo que querían era ir a por él. Y entonces él ya lleva tiempo hablando con Kawasaki, no es algo nuevo. Sí que es verdad, y esto sí que lo puedo decir, y me tuve que callar en su momento, además me lo pidió él, pero me tuve que callar en su momento. Yo lo he visto hablando entre camiones en el Mundial con Yamaha. Yo vi... bueno, yo vi una foto de hablando con Kawasaki entre los Sí, camiones. con Antipironen. Pero bueno, ahí está muy al aire. Ahí está en medio del paddock. No, yo lo he visto entre camiones, pero entre camiones. O sea, donde Escondido, tienen ¿no? donde tienen los cacharros estos, ahora no me sale la palabra, carajo, los de estos generadores y Sí, sí. todo, ahí metido. ¿Sabes? Ahí. Que yo, pues, hablando así rápido y mal, ya no podía más y me escondí por ahí a hacer un pipí. y cuando salgo de 2 camiones, ¡pum! Me los encuentro a Ostras. todos. O sea, Yamaha, no te digo todos, pero me encuentro unos cuantos de Yamaha, Jorge, Jesús, y claro, se me quedan mirando, se les abren los ojos como naranjas y me hacen así con el dedo como... Shh. Calladito. Claro, yo he trabajado 7 años en Yamaha, me Ya. llevo muy bien con ellos, y les dije, tranquilos, que yo no voy a decir nada. El respeto que tengo por Jorge y por su padre es máximo, les dije, yo no voy a decir nada. Yo nunca he dicho nada. Hasta que ya se ha sabido que Claro. Jorge había hablado con otra gente y que él no estaba a gusto en GasGas, porque al final le obligan a ir a GasGas, ¿sabes? Él tenía, que ahora por fin lo ha conseguido, pero Fox lleva buscando años a Jorge. Él tenía una oferta mega multimillonaria de Fox por ser la niña bonita de Fox. Cuando él, todo contento, dice, mira qué bien, hostia, voy a hacer esto, voy a ganar toda esta pasta, le viene de cara y le dice, no, aquí se lleva Airo, se lleva Thor Ya. y como mucho te dejo las botas. Eso es lo que le pasó. Y esa es otra de los puntos de fricción. O sea, Claro. no me estáis pagando lo que me deberíais de pagar, eso es un punto. No estoy llevando la moto que quiero llevar, eso es otro punto. No me dejáis llevar la ropa que quiero llevar, eso es otro punto. Y luego hay otra serie de cosas que a partir de ahí pues se van generando fricciones, como la que se generó con Cairoli. O sea, empiezas a sumar cosas y Claro. al final Jorge es como un animal enjaulado que yo todavía alucino que haya conseguido 2 mundiales con un ambiente así. Sí que es verdad que lo van llevando, porque el equipo más cercano de Jorge pues lo sigue ayudando y sigue estando con él, pero llega un momento, en cuanto se sabe todo esto, que ya pues todo explota por los aires. Ostras. Y Tiene que ser una situación tensa en muy el tenso. paddock, en el camión, en todo Todas partes. eso. Tela, ¿eh? Tremendo, ¿eh? O sea, al final te voy a decir una cosa, al final el mejor
uno de los mejores amigos de Jorge en este mundial, sobre todo en el último tercio, se llama Jeffrey Herlings. O Tío, sea, hombre, con Herling ha estado corriendo de chico, digamos, como aquel que dice. sí, pero ellos eran rivales y al Sí, final, pues el respeto que se pueden tener como pilotos, pero tú a Jorge le has oído y le has visto decir que él, su principal objetivo era batir a Herlings, era demostrar que el Sandman era él, era demostrar que tal, era ganar en los mundiales, pero al final tú te das cuenta de que el mejor amigo de Prado en este mundial, al menos en el último tercio de temporada, ha sido Jeffrey Herlings. Yo no creo que KTM le dijera nada de oye, ayuda a Jorge y tal y cual, pero ya, se ve muy claro tanto en China como sí. en Cozar que estaba detrás de él escudándolo constantemente. En China llegó cuando se le planta detrás, creo que es en China, creo que sí. Cuando se le planta detrás, le sacan la pizarra a Jorge que pone Herlings más cero. Y los ves a todos como diciendo, ay. Y Herlings, cuando pasa por pit lane, levanta el dedo diciendo no. Como diciendo, tranquilos, Sí, que no lo voy a pasó tocar. levantando ruedas, si no me equivoco No, también. eso fue en Cozar. Eso fue en Cozar, ¿no? Sí, es Eso cierto, fue es en cierto. Cozar. Sí, es En cierto. China levanta el dedo. Que yo dije, lo que acabo de ver, o sea, igual es que le está diciendo a su propio equipo, la moto no va. Porque no me creo que un depredador como Jeffrey Herlings vaya a dejar pasar la oportunidad de ganar al menos la manga. Ya. Pero se quedó detrás de él, incluso le dejó ventaja, le dejó 2 segundos así y punto. Luego en Cozar le hizo de escudero toda la primera manga y en la segunda manga, en la caída, bueno, la casi caída que Sí. tiene Prado cuando se sale, que básicamente viene porque Herlings se le pone a su altura, que ya lo había hecho 2 veces antes, y le da 2 golpes de gas, como diciendo, niño, corre que me están cogiendo y no voy a poder estar parando a estos dos que vienen, que son campeones del mundo los dos. No soy yo, no soy el Daniel Sí. Max haciendo el tonto, ¿sabes? Tira. Entonces Jorge se asusta, como, hostia, lo tengo encima, Comete fallo. ¿sabes? Pega un golpe de gas, una rueda por la rodera, otra por la otra, que es lo que básicamente me pasó a mí. Se sale de la pista y cuando vuelve a entrar, ahí ya le entra al Jorge que piensa, deja pasar a todo el mundo. Me saco el sombrero porque ahí Geiser lo tenía a su merced. Le podría haber plantado un hachazo y haberle partido los 48 milímetros esos que llevaba de las White Power por la mitad. Y el tío lo pasa limpio y tira. Y luego Jorge ya se dedica a controlar. Y Claro. Herlings aguanta para que no le puedan restar puntos. Luego Jorge ha hablado y ha dicho que estuvieron hablando después un montón. Los tuvieron que echar del box porque seguían hablando, contándose historias, y ahí es cuando Herlings le explicó varias historias que Jorge llevaba toda la temporada preguntándole. ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y el Herlings le decía, no te lo voy a decir, tío, ¿sabes? Que vas tú primero encima, Ya. ¿sabes? Y ahí sí que se lo explicó. Le dijo, así, así, así. O sea, yo creo que han hecho una buena relación porque Herlings también fue consciente de lo que estaba pasando. Seguramente. Yo comenté algo de eso, de que se vio claro, ¿no? De que Herling, a su manera o no, pero que se le echó un cable. Y básicamente me dijeron que estaba gilipollas perdido, que eso no era así. Digo, Bueno, bueno, pues ya está, yo, a mí, yo lo vi a mí, así. Yo lo vi a mí así. también me lo han dicho y a mí llevan todo el año diciéndome que estoy loco, que Gas o Peter no va a dejar escapar a Jorge Prado y que cómo va a perder Red Bull a Jorge Prado. ¿Y dónde está? Ya, En Monster y en Kawa. El problema es que te la tienes que envainar y te tienes que callar. ya. Pero a mí, o sea, yo no he dicho en ningún momento en toda la temporada Jorge se va a Kawasaki. Siempre he dicho que se iba, pero no he dicho dónde. Y he dicho, y de hecho, va a cambiar de sponsor principal, y va a cambiar de ropa, y va a cambiar de montura. Y a mí me decía, tú No, estás mal de la cabeza. ha hecho un Había gente que me lo cambio de decía. 180 grados, ¿eh? Totalmente diferente. Total. Tú lo sabes perfectamente. ¿Y cuánta gente me eché encima yo cuando dije cagada tremenda irse a Cozar? ¿Cuánta gente me eché encima? Ya. Muchísima gente me puso a caer de un burro. Tú con lo español que eres y echando mierda a un circuito español, no sé qué, no sé cuántos. Vale, ¿y al final qué pasó? Ya, no estuvo a la altura eso, ¿eh? O Vale, sea, el ambiente porque se alinearon los astros, las circunstancias, ¿no? De el posible mundial en España y tal, claro. pero Es que si quitando no pasa eso, esto van 4. eso, es que eso dije yo también. Yo Yo no dije en estuve. su día, digo, tío, como están los astros alineados, digo, es para que eso estuviera perfecto, que le estuvieran dando un bombo de la hostia, que no lo estaban haciendo.
Y no sé, al final... Mira, en el Herlings, cuando acaba Cozar, mete una rajada. Sí. Que Ahora te iba dice, a preguntar por Helling, ahora te iba a ¿esto preguntar qué por es? él. ¿Un circuito del Mundial o una carrera del Provincial? Lo dice así de claro. Sí. ¿Esto qué narices es? ¿Sabes? Y encima me robáis la carrera porque decís que he entrado, o sea, me he salido del circuito, igual que le pasó a Prado, y he entrado por donde entró Prado, porque fue en el mismo sitio. Y dice, ¿y por dónde queréis que entre? Si estaba lleno de rocas que parecían Sí. la cabeza de un niño pequeño, si estaba lleno de cables, si estaba lleno de todo, que igual hasta me electrocuto, tío. ¿Sabes? Pegó una rajada del copón. Y Jorge, en el Gypsy Tales, también lo dice. Dice, eso no es un circuito de motocross. Para el Mundial. No es un circuito de motocross para el Mundial. Dice, ahí te caías y puntos fijo. Ya ves. O sea, había unas rocas, yo recuerdo que vi una imagen que se me erizó el pelo, de una meseta que había unas rocas puntiagudas, pero puntiagudas como cuchillos, que dices, ahí te caes y el antebrazo, o sea, no quiero saber ni cómo te lo dejas. Hubo... Porque llevan mus, si no pinchan Claro, todos. hubo muchos pilotos que pusieron fotos y quejas y tal, y al rato no había ni una. O sea, le llamaría la atención, pero hubo muchos pilotos en plan sacando fotos de rodera, así con todas las rocas fuera, diciendo, oye, esto es una mierda. Lo de Herling, eso, que estaba lleno de roca, que estaba lleno de cable. Tú dices, hostias. Pero tú sabes perfectamente que yo eso ya lo dije como 15 días antes o cuando se supo que se iba a cozar y a mí me pusieron a caer de un burro. Que a mí me da igual, ¿sabes? Porque yo sé perfectamente lo que estoy diciendo y pensaba, ya os lo encontraréis, ya os lo encontraréis. Y fue lo que pasó. Ahora, luego los toquecitos de atención por parte de Infront que no falten. O Claro. sea, te voy a explicar una. Las qualis ahora tienen puntos por la sencilla razón de que, si te acuerdas, hace, creo que ahora 3 años, hubo una carrera, no recuerdo cuál fue, que se negaron, Geiser, que estaba liderando el mundial, Jorge y Sewer se negaron a correr la quali porque había, no sé si era agua, exceso de agua, había pasado algo y decían, tenéis que arreglar esto. Lo Infront se recuerdo. negaba. Creo que era exceso de agua, que tal. Sí, Y recuerdo los comentarios después que decía que no se arriesgaban para nada, básicamente. Que no se exacto. Y arriesgaban. no la no se corrió o no la corrieron. No me acuerdo qué pasó. Me parece que no la corrieron ellos, exacto, no la corrieron ellos. Vale, pues al año siguiente lo que hizo Infront directamente fue coger y decir, ahora las qualis tienen puntos. Claro. Ahora cógeme y dime que no vas a correrla, listo. ¿Vale? Cierto. O sea, igual que yo te puedo decir que del 2000 y poco, desde que se lo volvieron a coger a Dorna, hasta el 2010 y algo, 2019 o así, creo que ha hecho un magnífico trabajo Infront de promoción de este deporte. Te acordarás igual que yo, que antes te ibas a la parte del paddock que veías hasta los calzoncillos de Donny Sí. Schmidt ahí colgados. Ahora está mucho ¿Sabes? más profesional todo. Más Antes era como profesionalizado. un poblado gitano, Mm, ¿vale? Ahora es súper profesional. Sí. Todo esto da una imagen del deporte muy buena. Los circuitos han mejorado mucho. Antes el mundial eran 4 circuitos con 3 saltos y duros como una piedra y una mierda de circuitos. Ahora la gran mayoría son circuitos. Han mejorado mucho. El problema es que ahora tienen que dar otro salto cualitativo, que ese es el que no están dando. Y por eso la gente está empezando a largarse a Estados Unidos, porque están hasta los huevos. Yo te quería preguntar por eso. ¿Qué crees tú que es lo que deberían de hacer? Según tu opinión, ¿cuál es el siguiente paso? El salto que les falta. Hay muchas opiniones. Yo particularmente, y quizá esto es un poco raro de escuchar, ¿eh? Yo creo que lo que están haciendo con el europeo está muy bien. Es decir, es un trampolín muy importante y el europeo hay que mantenerlo. Entonces yo lo que haría sería sábados europeo, domingo MXGP y MX2. Porque los pilotos al final, tú haces un cálculo, son 20 carreras y salen free practice y time practice, la quali, el warm-up, una manga y 2. O sea, segunda manga. Sí. Son 6 veces que salen a pista en un fin de semana. Multiplícalo por 20 carreras. Son 120 veces que salen a pista. Más que tienen que llegar al circuito el viernes, que si ahora me voy aquí, ahora me voy a Indonesia, ahora me voy a Argentina, ahora me voy a tal, ahora me voy a Juan. O sea, al final acaban reventados. Reventados. Y es un milagro que este año los 3 primeros hayan acabado el mundial, porque en los últimos años no ha sido así.
Cierto. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero, acortarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, empezar a soltar pasta. Empezar a soltar pasta a todos los pilotos, pero sobre todo a los pilotos privados. Es decir, Jorge Prado cobra una pasta del Peter Mobility Group. Jeffrey Herrings cobra una pasta. Tim Geiser cobra una pasta. ¿Cuánto te crees que gana Benoît Paturel? Imagino que le costará el dinero prácticamente, ¿no? Casi. ¿Vale? Entonces, hostia, darle a ese tío algo de pasta, a los primeros privados, por ejemplo, que no te pegues, que no ganes un mundial y te lleves una copa de plástico, como Sí. hemos visto en según qué sitios. Lo decía también Jorge Sí, en tengo aquí lo que dijo. Mira, él dijo más o menos, ¿vale? Porque yo no sé inglés, ¿vale? Yo con el traductor bravo vino a decir, no gane nada por ser campeón, no gane nada por ganar carreras. Así que, bueno, te puede hacer una idea, ¿no? Básicamente. Sí, él le pregunta y le dice, ¿sabes cuánto se gana por ser campeón del mundo? Y le pregunta Jace le pregunta cuánto, le dice cero. Y otro le dice, ¿cómo? Ya no se Claro, lo cree. claro. Le dice cero. Dice, ¿sabes quién es el más listo de todos? Herlings, que no para de correr en todo el año y se embolsa más pasta corriendo las regionales y el Dutch Championship y corriendo el británico y corriendo el tal y corriendo el cual que corriendo en MXGP. Sí, sí. Es O sea, triste, ¿eh? Es triste, pero es es así, ¿eh? triste. Eso es una, lo que te decía de la pasta, lo que te digo de montar una carrera para un europeo los sábados y un mundial los domingos, para que vayan más sueltos. Y luego, bajo mi punto de vista, el mundial, aunque sea echarnos piedras a nosotros mismos, yo creo que tiene que ser como mucho a 16 carreras. Bueno, es que, a ver, como espectadores, yo te iba a decir, se hace largo, claro, pensando un poco en el tema piloto, es que es mucho, para los pilotos muy largo, ¿eh? A O sea, ver, yo porque lo hablo con ellos y me lo dicen, ¿vale? Pero es que a mí el podcast este de Prado me ha venido muy bien. Yo me lo he chupado entero, ¿vale? Yo lo entiendo perfectamente, o sea que todo lo que ha dicho te lo puedo recitar si quieres, ¿vale? Él lo dice también. Dice, realmente, de los 20 circuitos a los que vamos, valer la pena, hay 5. ya. El resto son una mierda. Pero es que lo dice así de claro. Dice, son saltos de 65 centímetros cúbicos. Son circuitos estrechos. Él pega una rajada de Cózar que se queda a gusto. Dice, un circuito estrecho, pequeño, duro, con agujeros, con mesetitas que las hacías en primera. Coges y te vas China, 3/4 de lo mismo. Frauenfeld en Suiza, 3/4 de lo mismo. Básicamente, al final lo que Infront está haciendo es, ¿tienes la pasta para que corramos? Sí, ya tienes GP. Como si lo montas en Ya. tu casa, Rafa, como si Sí, lo sí, sí. montas en tu jardín. ¿Sabes? ¿Qué es el problema? Que tú ves Argentina, es un circuito imperial. Argentina es brutal. Es el mejor circuito para mí de todo el Bueno, campeonato el y es que una ya ha lástima. desaparecido, digamos, este Sí, año ya no es se van a ahí. Córdoba. Sí. Sí, ya. Pero para mí era el mejor que había. Era precioso. Te vas, Riola, bueno, no es un supercircuito, pero tiene su qué. Trentino, venga, lo acepto. Loket, me parece fantástico. Kegums, me encanta. Lommel, Arnhem, circuitos espectaculares. Arroyo Molinos, estaba bien para un nacional. Pero bueno, oye, está bien. Como circuito del mundial podemos aceptarlo, ¿vale? Podemos aceptarlo. No es un mal circuito. Podría ser mejor, es decir, Talavera, pero podemos cogerlo, ¿vale? No hay problema. Ahora, a Talavera partir de allí, parece ser que tiene papeletas, ¿no? Para coger otra vez, ¿no? El sí, mundial. parece que sí. Parece que tiene bastantes, pero vamos a ver qué hacen, como siempre, los organismos de este estado y provinciales y tal y cual, que no me largues, que ahí sí que se me va la lengua. Bueno, tú hasta Porque donde quieras, ¿eh? ayudar, No te metas en ningún lío, no, pero no, tú habla lo que la quieras, pasta ¿eh? va para sus bolsillos, como todos podemos Ya. ver, ¿sabes? O para donárselo a México, o para donárselo a no sé quién, o para donárselo a Ya, los ya, ya. turcos. Aquí en este país tenemos a gente durmiendo en chabolas en La Palma, a gente durmiendo en sus coches en Valencia, y cuando quieres montar un gran premio, te hacen como le hicieron al pobre Juanjo Jimeno de Red Sand, que un poco más se lo acaban arruinando. Porque Yo de todo lo que te hemos no sé muy prometido, bien ni qué un duro. pasó. Yo sé que hubo movida ahí
y prácticamente iba a desaparecer, ¿no? Dijeron que habían estado esperando una ayuda, no llegaron al final y poco más. Bueno, normalmente ellos te adelantan el dinero, te lo dan, toma, ahí tienes tu presupuesto. No, ya te lo pagaremos cuando se haya acabado el de esto. Tú vete pagando. Él pagó y cuando les pasó la factura, si te he visto, no me acuerdo. Qué cabrones. Montar una prueba del mundial son aproximadamente 800.000 pavos. Yo estuvimos leyendo el otro día y decía que nada más que el canon de Infro son 300.000, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y eso hace muchos años, no sé si ha subido ya. Pero yo me Pero acuerdo que eso es hace muchos solamente años eran el canon, aparte 350, el ya canon. todo lo Eso demás, es lo claro. que. Mira, esos 350.000 son los que te ponen en el calendario de Infront. A partir de allí, échale las máquinas, el movimiento de tierras, los marshals, la organización, todo lo que te pide el Wongo, las habitaciones en 5 estrellas, los 45 bitos negras que usan para ellos, los permisos, todo eso va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y te estás plantando entre 700 y 800.000 pavos. Qué locura. Luego tendrás sponsors oficiales que, ojo, los oficiales pagan a Infront. O sea, tú podrás montar igual 2 tenderetes para que vendan hot dogs. ¿Y qué te va a pagar ese tío por un fin de semana? Ya. ¿5.000 euros? Ni eso. ¿2.000? Y la tiendecita de Greenland y para de contar. O sea que al final estás poniendo un pastizal. Entonces, Indonesia, te pongo un ejemplo, es que es hasta doloroso. Indonesia, solo en los 2 GPs que se corren en Indonesia, si coges lo que Infront se mete en el bolsillo por ir a Indonesia, te están pagando más que, me parece que era más que la mitad de todos los circuitos juntos. Madre mía. ¿Vale? Estamos hablando de 3 o 4 millones de pavos está pagando Indonesia para que vayan allá. Porque lo que ellos están haciendo, luego te vas allá y es una puta islita en medio del océano ese, con 2 hoteles, 4 mercados y para de contar. Ahora, eso sí, es para que la gente de pasta se vaya allá, unas playas espectaculares, todo lo que tú quieras. Ahora, hazte daño. Pregúntale a Iker Larrañaga qué pasó cuando se fueron para Ya. allá, por ejemplo. Ya. ¿Vale? O Sí, yo pregúntaselo recuerdo, no a recuerdo alguno dónde que fue, otro. pero él se partió los 2 hombros a la vez en una misma caída. Y lo que pasó por allá fue un infierno, el hombre, ¿vale? Lo recuerdo. Se están embolsando 3 o 4 millones de euros, más todo lo que se están embolsando de los demás circuitos, y no eres capaz ni de hacer un fondo, oye, no te digo de 1 millón, de medio kilo o de 300.000 pavos al año para los privados y para los pilotos. No eres capaz. O sea, la gran novedad del año pasado o el anterior era que iban a intentar ayudar a los privados con algo de dinero para que fueran a estas carreras, que al final no van, porque no No les van, sale no van. rentable. No van. Si Entonces, además ¿ese dinero a dónde va? tampoco. Yo no recuerdo en qué circuito bolsillo, era, al tío. bolsillo del bongo. Hombre, claro. Yo lo comenté, digo, tío, es que no recuerdo ahora en qué carrera era. Yo me recordaba, cuando yo era niño que iba en bicicleta y veía las motos, digo, tío, había un circuito que no había nadie, no había público, y en las laderas se veía, pues, eso, los chavalitos con las bicicletas. Digo, tío, que esto es un mundial, tío. Y están ahí en un escampado, un bloque de piso al lado, en Turquía creo que era, si no me equivoco. Dice, tío, no. ¿Qué hacen Bueno, aquí? Y cuando tú has dicho lo de Iker Larrañaga, yo recuerdo que él en dijo. Turquía, decía Jorge en el podcast que en Turquía básicamente. Pues yo recuerdo a Iker cuando pasó eso, que decía, no sé nosotros, los pilotos, cómo nos prestamos a correr en este tipo de sitios. Exacto. Entonces, Pero es que Jorge lo decía, en Turquía eran contados 100 tíos. tremendo. 100 tíos. Y dice, mi padre se fue a las gradas para hacer bulto. 100 tíos. Estamos corriendo delante de 100 tíos. Y mi padre, el padre de tal, el padre de cual. O sea, al final, público, igual había 25 personas. El resto era gente. Es como cuando montaron el famoso supermotocross, aquel que montaron en Alemania, ¿te acuerdas? Sí. Hace un montón de años, en 2016. El supermotocross aquel que fueron por marcas. Que cuando fuimos allí, yo fui con Yamaha, los únicos tíos que estábamos en la gradas éramos la gente de los equipos. No había ni Dios, no había ni un solo tío, no fue nadie. Por eso no se ha vuelto a hacer. Pues es lo mismo. Entonces, lo que hay que empezar a pensar es, oye, elimina a Turquía, elimina a Indonesia, elimina a China, elimina a Suiza, ya tienes
4 que te he dicho, pero uno es doble, ya son 5 GPs menos. Ya. Mete a Australia, que podríamos ir a Australia. En Estados Unidos ya sabemos lo que hay. Mete otro más en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo. Hace un mundial como corresponde. Métetelo todo entre principio y final de temporada y el resto de la temporada todo en la vieja Europa, por decirlo de alguna manera. Pero no hagas un mundial a 20 pruebas más un naciones. Haz un mundial a 16 carreras. ¿Que nos joderá a todos los que estamos aquí? Sí, por supuesto. Pero tú al final lo que quieres es ver que están frescos. Claro. Viste a Prado en el Naciones. O sea, no se Sí, podía ni te iba a mover. preguntar por eso también, porque él también habló de eso, de que, bueno, que como que no, como que estaba ya fundido, no tenía la cabeza ya en lo que la tenía que tener, no estaba ya pensando en la Cagua, en Estados Unidos y toda la historia, ¿no? ¿Tú cómo lo viste eso? Cuéntame. Hombre, a ver, yo vi a un Prado descomunal el sábado y un Prado que no era Prado el domingo. Aparte de eso, una cosa que vi, cuando entra a cambiar las gafas, Sí. está a 30 y pico segundos para cambiar las gafas, pero ojo, desde que su padre le da las gafas hasta que Jorge sale, pasan 11 segundos. 11. Eso es que ni tu cabeza ni nada está en esa carrera ya. Jorge lo decía, estaba fundido, Sí. estaba totalmente fundido, o sea, de golpe me vino un bajón y ya no podía más, pero, y hay mucha gente que se ha cabreado. Yo el primero, ¿eh? Yo me cabreé mucho cuando vi eso, pero me contuve. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Lo que no tenemos muchos en cuenta es que Jorge lleva 2 años o 3 sin parar. O sea, Jorge se mete toda la pretemporada 2023, toda la temporada entera 2023, gana el Mundial, no descansa, se va a Estados Unidos, entrena en Estados Unidos, se mete 4 supercrosses o 5, hace la pretemporada en un mes pelado, se casca toda la temporada 2024, gana el Mundial y se presenta en el Naciones. O sea, Jorge, yo pensaba, este año, esa era mi idea, o sea, lo que yo pensaba. Jorge este año no se va a llevar el Mundial porque cuando lleguemos más o menos a Indonesia va a pegar un bajón físico del copón porque no se puede aguantar. Todos los deportistas, no te hablo de pilotos, todos los deportistas calculan su temporada con un pico de forma y luego empiezan a bajar. Este hombre tendrá que bajar algún día. Pues no ha bajado. Sí que es verdad que en Indonesia flaqueó un poco, pero luego volvió a estar arriba. Entonces, dices, este tío es superhumano. O sea, este tío tendría que ponerse los calzoncillos por encima de los pantalones directamente y una capa. Ahora, habrá un momento en el que, ¡boom!, se estrellará contra una pared física y mental. Pues eso no le ha pasado en el Mundial, eso le ha pasado en el Naciones, cuando petó completamente. Lógico y normal. Sí. ¿Tú crees que ese muro mental que tú has dicho, tú crees que le pudo pasar a Geyser al final ya del Mundial, las últimas carreras? No. ¿No? Yo lo que he visto es un Mundial muy bueno. Sí, de acuerdo. Yo me lo he pasado muy bien viendo este Mundial, a pesar de que a veces le lanzaba improperios a la televisión cuando veía a Herlings haciendo el burro. Mira, pero tú que eres Herling Lover, te digo una cosa que seguramente no sepas. Dime. Es vecino mío, cuando vive aquí en España. ¿Ah, sí? Pero vecino literal, la urbanización de al lado. Coño, pues me avisas que me cuelo. Me lo he encontrado en un McDonald's de aquí. ¿Ah, sí? Fui un día, yo no voy al McDonald's nunca, no es una cosa que suela, pero los niños, papá, vamos al McDonald's, tal, digo, venga, vamos. Llego y yo tengo mi negocio al lado del McDonald's que hay aquí. La furgoneta KTM, digo, ostras. Entro y me encuentro el tío allí con los 2 mecánicos, entiendo que sería. Con el McFlurry. Se está comiendo, no le voy a decir, oye, una foto ni nada, está comiendo, pues está comiendo, pero digo, mira, aquí está el tío. Y después sé que es que vive justo al lado. Él tiene, no sé si es todo el año y tal, pero él entrena mucho con Vanderberg, ¿no? Sí, con Vandenberg. Y Vanderberg vive aquí en Benalmádena, a 10 minutos mía. Sí. Vanderberg, si no me equivoco, tiene negocios con tema de casa, compra, venta y tal. Sí. Ya te digo, o sea, la consiguió o lo que sea y vive al lado mía. Yo vivo un poco apartado, yo vivo en una zona de urbanizaciones, yo qué sé, un poquito más top, digamos. No por mí, ¿eh? Yo no soy top, pero bueno, acabé aquí. Y él vive en la de al lado. En la de al lado, literalmente. Claro, yo estuve con él en el año pasado.
me lo encontré en un circuito tal, y también le solté una barbaridad Sí. que el tío se descojonaba de risa, ¿sabes? Porque estaba ahí el tío y la gente, yo alucino, o sea, es Jeffrey Herling, ¿sabes? Y la gente ahí rodando tal, y el tío ahí sentado con ropa de calle y la gente pasando por delante no se enteraba ni de qué era él. Hostias. Y yo digo, coño, a Jeffrey, ¿sabes? Y me voy ahí, empiezo a hablar con él, el tío pues ya me conoce del mundial, de tal y cual, alguna vez hablar con él, tal y cual, hombre, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántos. Y le digo, oye, tío, y le digo, ahora hacemos una foto, así estamos hablando, tal, y le suelto cuando me voy, le digo, oye, me tienes que hacer un favor, tío. Y me dice, sí, hombre, ¿qué necesitas? Y le digo, ¿puedes hacerme el favor de ganar este mundial? El 2024. Y me dice el tío, ¿y qué narices te piensas que estoy intentando? Claro, a ver, te crees que estoy paseándome, ¿no? Y le digo, bueno, tú gana el mundial. Y me dice, vale. Y le digo, si ganas el mundial, te como la de esto. Lo solté así. Esto lo están poniendo por el chat. Estaban diciendo que explique qué es lo que le prometió. Siga nada. Eso fue lo que le dije. Y entonces está el tío, se empieza a descojonar y estaba la mujer, la novia que tiene, que es una novia espectacular holandesa, estaba al lado y me dice, yo no sé lo que va a decir ella, pero... Y la otra se levanta y dice, perdona, pero ese es trabajo mío. Pero así, ¿eh? Y le digo, pues aligera. Pues darle caña ahí. Y entonces el otro, o sea, se empieza a descojonar cuando ve que le digo a la parienta, aligera, ¿sabes? Y me dice, de todas formas, me dice, yo no sé si me estás motivando mucho. Esto te iba a decir yo, digo, Y le digo, lo mismo bueno, afloja en la última carrera. lo cambiamos por lo que tú quieras. Y me dice, bueno, vale, ya se me ocurrirá algo. Ya luego me lo encontré en una carrera también y le dije, tú no estás ganando por lo que te dije, que ya está, que no lo hago más. ¿Vale? Pero coño, gana, haz algo. Oye, ¿y tú crees que Helling, porque yo lo he dicho siempre, me parece muy sincero, me parece muy humano cuando habla, o sea, no, cuando se tiene que quejar se queja, cuando tal, pero a la vez, ¿tú crees que, por ejemplo, cuando raja tanto del Mundial, de Infront y tal, ¿tú crees que él daría el paso a irse a Estados Unidos como ha hecho Jorge? No, 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 porque él ya, o sea, él si se va a Estados Unidos se va a correr el Pro Motocross y para de contar. ya, O sea, un piloto con 30 años como Jeffrey Herlings no puede ponerse a hacer ahora Supercross, porque él no ha hecho Supercross en su vida. Es como te pongo un ejemplo y lo verás muy gráficamente. Igual alguno no lo entiende porque nos pilla un poco antiguo, pero mete a Joel Smets a hacer motocross. ya, Supercross, perdón. sí, sí, O sea, no casa. Necesita preparación, necesita tener 22 años, 23 años, ¿vale? Entonces sí. El Herlings de MX2, pero yo creo que se habría matado haciendo Supercross, pero fuera de eso, podría haberlo hecho. que Herlings de ahora con 30 alguna que años, otra vez ha soltado alguna pullita, ¿no? De, bueno, allí por lo menos se gana dinero, ¿no? sí, Algo así. pero es que en el Pro Motocross también ganas dinero. Claro, por Entonces, eso, él quería irse allí. Ahora ya parece como que ya está un poco de, mira, ya estoy haciendo lo que me gusta, ya tal, voy a acumular un par o tres de años más, porque se quería retirar en 2025. Igual estoy hasta el 2027, pero ya no tengo la edad. Igual, coge y su última temporada pues se va allí. Pero al final, si se va allí, yo no sé muy bien para qué. ya, O sea, yo creo que Herlings ya no tiene nada que demostrar. Y él lo sabe. O sea, sí, es un tío que tiene 5 mundiales y todos sabemos que si no fuera por las gardelas que se ha dado, tendría 10. sí, Eso yo creo que todo el mundo es consciente de ello. ¿Vale? sí, A partir de allí, pues bueno, tiene 5. El motocross es como es. Y cuando eres un piloto como Jeffrey Herlings, que como dice Prado, parece que no, pero es muy fino, pero también es muy agresivo y muy físico, pues se ha hecho mucho daño. Físico es un animal. Le falta Sí. echarse la moto a la Bueno, espalda y echar la moto corriendo. Prado decía en el Gypsy Tales, decía que la gran diferencia entre él y Herlings cuando van a correr a Lommel o a Arnes
o a Valkenswaard o estos circuitos de arena complicados, es que tú tienes que ir todo el rato levantando de adelante la moto. Aparte, o sea, tú lo ves, o sea, con todo el peso atrás, la precarga a tope atrás y van golpeando. Dice, yo puedo hacer eso durante 15 minutos, pero no durante 35. Lo vi. Bueno, Es que lo escuché, sí. Ese animal lo hace durante 35 minutos. Dice, yo no puedo, al minuto 15 ya no puedo más. Y el tío, entonces es cuando el cabrón aparece. De golpe y porrazo, tú estás yendo primero, todo perfecto, tal y cual, y de repente el cabrón que te están marcando Herlings menos 20, de repente lo oyes detrás y dices, ¿cómo ha aparecido? ¿Tú lo viste este año? Sí, además es un tío que se crece ante la adversidad. Yo creo que él lo decía también, creo, Jorge, ¿no? Necesita salir mal para que veamos al Herling de verdad, ¿no? Digamos, ¿no? Algo así. Bueno, no, es que Herlings el problema que tiene es que cuando sale primero, no es él. Tú ves a Herlings, tú fíjate en alguna carrera que Herlings tenga la mala fortuna al final, ¿sabes? De salir primero. Ya, va tieso como el palo de una escoba. Va demasiado rápido. O sea, Herlings es un tío que es diésel, es como Danji, es diésel, necesita ir calentándose. Por su forma de pilotar. Tú ves a Jorge y flota. Flota. Tú ves a Geyser y flota. Tú ves a Herlings y es boom, 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 ¿sabes? Dando golpetazos por todas partes. Los brazos se le ponen como piedras. Y entonces va para atrás. En cambio, si él está detrás, sale el séptimo, el octavo. Fíjate que este año las primeras curvas las hacíamos más rápido tú y yo que él. Se ponía al interior de todo, con el riesgo de que se te lleven puesto cuando se te meten para adentro, y pasaba por la primera curva casi de puntillas, pero llegaba a la segunda curva, el séptimo, el sexto, y a partir de allá estaba como 3, 4 vueltas navegando por ahí hasta que se había calentado. Y cuando se calienta es cuando empieza pum, 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 pum. Y es lo que dice Jorge. Dice, yo voy a un ritmo. Jorge es una máquina. Es un tío que sale, baja la valla y va 2 segundos más rápido que todo el mundo durante 5 o 6 vueltas. Les mete 10 segundos y como no aparezca un Herlings desbocado, ahí no lo baja ni Dios. Exactamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso lo hace a la perfección. El problema es cuando Herlings está inspirado, que es bastantes veces, o cuando está remontando y no se lleva por delante algún doblado porque les pasa a una velocidad brutal, que también lo decía Jorge. Dice, es que yo cuando llegan los doblados, que es a partir del minuto 15, voy 3 segundos más lento por vuelta. Y el tío va 2 segundos más rápido todavía. Es un animal, tío, es un animal. Dice, no sé cómo lo hace. Y dice, pero claro, como corre tantas carreras al año, está tan acostumbrado, porque aquí en el Mundial no. Pero cuando se va a correr a Inglaterra, excepto a Conrad News, a los demás les mete 10 segundos por vuelta. En la cuarta vuelta está doblando a todo el mundo, los dobla 3 o 4 veces. Es una locura, tío. Entonces se los va sacando de encima a una velocidad que yo no puedo. Yo estoy examinando, miro al tío, yo qué sé, me lo invento. Es, yo qué sé, Benoît Paturel. Y lo miro por donde va, no sé qué. Todo ese pequeño rato de duda que tengo, he perdido 2 segundos. El otro llega disparado, es que es como si no estuviera Paturel. Ya. ¡Pum! Ya está, ya he pasado. Hay un vídeo que pasa 4 tíos a la vez por el interior en una curva que alucinas, que la cuadra y dices, madre de Dios. El tío va disparadísimo. Ahora, ¿qué te pasa? Te puede pasar como le pasó en Lockett, que se comió Bonacorsi después de caerse y volvió a remontar y al final no pasó a Flanderen porque dijo, mira, ya está, ¿vale? Llegaba al cuarto, pero estaba al 35, he llegado hasta el quinto, me he caído, he vuelto al 16º y he vuelto a remontar hasta el cuarto, ahí me quedo. O el Lommel también se vio, que no me acuerdo a quién se comió, y luego fue cuando le perdió los 16 segundos a Jorge, que Jorge respiró, dijo, vale, ya no me pilla, y yo creo que no había acabado de decir pilla y ya le había pasado. Que dijo, pero ¿de dónde sale este animal? Es de locos. Es de loco. Entonces, si nos centramos un poquito en el podcast de Gypsy Tale y lo que es Estados Unidos, Jorge ha dicho que él su objetivo, ¿no? O que quiere intentar ganarle a Jet, ¿no? Que él cree que puede hacerlo, que probablemente los circuitos de allí del motocross y tal le benefician más que los de MXGP. ¿Tú qué opinas?
¿Podrá plantarle cara? A lo mejor no ahora, pero en breve. Mira, yo me voy a mojar Mójate, mójate. y lo único que he visto han sido 2 vídeos suyos pilotando. Yo creo que Prado este año, si no se lesiona, ¿vale? Tocamos madera. Si no se lesiona, que yo creo que Jorge va a ir a pasar en la temporada de un Supercross. Hombre, va a ir a hacerlo lo mejor posible, pero no va a ir a muerte. Tiene que hacer un rodaje, no entiendo yo. Exacto, exacto. Pero bueno, es que el problema es que en rodaje en Supercross, como no vayas a Ya. fondo, te matas. ¿Vale? Pero yo creo que Jorge, yo te afirmo que va a hacer un top 8. Yo el otro día hablando dije, yo lo veo, a ver, peleando, no peleando, salvo carreras puntuales que tengan unos destellos y tú lo veas ahí en los primeros puestos, pero que sí, pues eso, 5, 6, 8, entre el top 10 estarás fijo, entiendo yo. Yo creo que acaba la temporada entre los 8 primeros, como mucho entre el octavo y el 10º. Como mucho. Y eso parece que no, pero es mucho para la primera temporada, Claro. y viniendo en 4,5. Pero yo lo veo un octavo. Y en outdoor, te digo que un top 3. ¿Tú crees que le Creo benefician que, los circuitos de allí? Él ha dicho que él piensa que le benefician los circuitos de allí. yo creo que sí, yo creo que sí. Jorge es un piloto muy a lo Jet, ¿vale? O sea, yo el primer año ganándole a Jet lo veo muy complicado, ¿vale? Pero puede suceder, pero lo veo muy complicado. Pero si quitas a Jet, yo creo que Prado puede estar en top 5 en todas las carreras. Es un piloto que sale, que flipas, Sí. y en todas las carreras lo va a hacer, seguramente, si se consigue adaptar a la Kawa, que de momento parece que sí. Es un piloto que tiene una buena forma física, es un piloto que ya tiene 23, 24 años y sigue siendo una puta esponja. O sea, sigue absorbiendo toda la información, todo. Es un piloto que, como decía él, este año el nivel de NMXGP ha subido una barbaridad. Dices que vosotros no os dais cuenta, porque los circuitos del Mundial son muy lentos en su mayoría. Dice, pero íbamos al taco. Geiser, Herlings y yo en todas las carreras al taco. Entonces, hemos mejorado mucho. Geiser ha mejorado mucho. Herlings ha mejorado una barbaridad. Dice, yo también he mejorado. Entonces, se van a ir ahí y yo creo que allí puede hacer daño los outdoors. Puede hacer bastante daño. O sea, no. Fuera de Jet, hombre, Tomac es un pilotazo, pero Sí. yo creo que Prado. Joder, Tomac ya tiene 30 y Pero pico. es lo que te decir, Tomac a lo mejor ya viene un poco, o sea, a ver, como se dice por aquí abajo, ¿no? Gallina vieja hace buen caldo, ¿no? Exacto. Pero ya viene un poco de vuelta, ¿no? Ya va un poco. Sexton es muy bueno, Sí. Webb es muy bueno, Hunter es muy bueno, pero fuera de eso, al final, ¿qué tienes? Porque la mitad no corren en los outdoors, o sea que al final te vas a encontrar con que Jorge fácil un top 5 lo puede hacer. Y yo te digo más, si Jorge se encuentra bien y acaba de entender bien cómo funciona eso, porque al principio es todo un poco, ¿sabes? Sí. Yo creo que Jorge el año que viene, no te digo que vaya a ganar el Pro Motocross, pero yo un top 3 lo veo. Yo también lo veo, Yo lo veo. Dani, pues No lo llevamos sé. más de una hora y cuarto hablando. ¿Te parece que hablemos un poquito de lo que me has comentado al principio de la entrevista de Gate Drop, hablando de Infront y de la fuga de pilotos? Los pilotos que se quieren ir a Estados Unidos, que se van. Sí. Kai de Wolf ya dijo, no me deja el equipo correr las primeras carreras, pero el 2026 creo que dijo, estoy aquí. Lucas Koenen ya ha dicho que se marcha. Por eso, los Koenig. El Entonces, problema es que si Lucas Koenen se marcha, yo no sé si se va a llevar a Sasha. Yo creo que Sasha se irá con él, pero que a Sasha en Supercross ese ya le pueden ir preparando la tumba. Porque si en motocross ya va como va, que se pega ya. unas castañas del copón, imagínate en Supercross. Pero bueno, Yo es quién que sabe. no recuerdo con quién lo hablamos y él dijo que eso, que los hermanos Koenig se iban para allá también. Sí, Pero sí, los no me Koenen acuerdo se quién me lo van. dijo. El año que viene los Koenen se van seguro. O sea, esta temporada la van a correr. De hecho, Lucas va a correr en 4,5 y Sasha en 2,5. Pero el año 2026, digamos, estos se marchan a Estados Unidos. En principio es 90%. Kai de Wolf está que sí, que no. O sea, ahora mismo está entre sí y no. Lo que sí que tenía muy claro es que él tenía que volver a renovar el título en MX2. Eso lo tiene muy claro. No sabe si una vez renovado el título se va a Estados Unidos
o si se queda. No lo tiene claro y dice que eso dependerá de muchos factores que tienen que decidir entre él, Ruben Turelulen y su entorno. Pero bueno, ya tendríamos posiblemente a otro que se te marcha. Claro. Hay algunos de medio paquete, por decirlo de alguna manera, o de medio pelotón, Sí. ¿vale? Yo qué sé, te diría un Harry Kulas, ¿vale? Que si está en el Mundial o si no está, te quedas igual, ¿no? Sí, Estos les va mejor irse allá, claro. Ahí porque tienen aquí más opciones pagan, de ganar dinero. claro, y ahí sí que ganan pasta. Entonces, de medio pelotón seguramente gente se vaya. De los punteros, fuera de Kai de Wolf y los hermanos Coenen, tienes a Adamo, tienes a Liam Evers, tienes a Simon Lengenfelder, tienes a todos estos que yo creo que esos se quedarán. Yo creo que Pero estos no, se no se quedarán. va a quedar un poquito medio cojo. O sea, en MX2 a lo mejor no tan, Totalmente. ¿sabes? Pero no se va a quedar como medio cojo. MXGP en Absolutamente, general. absolutamente. O sea, esto es un torpedo en la línea de flotación de MXGP que todavía la gente no es consciente de la sequía que podemos ver en los próximos 5 años. O sea, tú piensas que en el momento en el que Herlings, Geyser y Febre desaparezcan de la ecuación, lo que viene por detrás, y sin ánimo de desmerecerlos porque son pilotos como la copa de un pino, ¿vale? Pero son Seawer, Flanderen, Yago Hertz, que ya has Sí. visto lo que hay, ¿vale? Thibaut Beniston, que también se puede ir a América porque es francés y les va bastante el rollete. Quiero decir, tú realmente a partir de... Lo has visto este año. Este año tú veías a Herlings, a Geyser y a Prado en una constelación, no era otro deporte, estaban en otra constelación totalmente diferente. Había momentos en los que estos tres estaban a un minuto del cuarto, a un minuto. Ya. En cuanto estos desaparezcan, los que vienen por detrás, como no peguen una espabilada brutal, a ver, Liam Evers, quizá. ¿Tú ves a Simon Lengenfeld a la altura de Herrings, Prado o Geyser? Uf, no, de momento no. Vale. ¿Tú ves a Adamo? Claro, pues eso es. Que Vale. tiene que cambiar mucho el tema. Mikel Arup, Camden Eh, McLellan. Se viene, ¿no? Eso es lo que Como viene. un verano negro, le llaman, ¿no? Algo así, ¿no? Un invierno negro, algo así, ¿no? Sí. O sea, yo no lo veo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De momento vamos a poder disfrutar de un año, el año que viene en MX2 va a ser guapísimo, ya te lo digo. Y en MXGP, si Herlings, que se está diciendo que se ha partido el anterior cruzado y está lesionado, si esto es verdad y tiene para 6 meses, ya vamos jodidos. Sí. Pero si no es así, habrá batalla con Geyser. Y eso van a ser los dos. Febre se va a sumar. La gran esperanza blanca para mí es Paul Jonas, que pegue un pepinazo y suba de nivel con la Kawasaki. Piensa que es el cuarto piloto en Discordia en 2024 en ganar un GP. Solo han ganado GPs Geyser, Herlings, Prado y uno, Paul Jonas, Cierto, con la Standing Construct. cierto, Ya cierto. está, nadie más ha ganado nada. Alguna manga, Seawer, que ganó una, Febre ha hecho algo, pero ya está. Entonces, Sí. la diferencia es abismal. Cuando estos tres desaparezcan, vamos a tener una sequía. Ya. Y luego por detrás, pues te vendrá Mikel Arup, que ya va a subir, porque tiene que subir, Simon Lengenfelda, Adamo, Liam Evers, que puede hacerlo bastante bien, pero yo no veo un Polén, un Herlings, un Cairoli, un Prado, un Geyser, un Febre. Estos tíos no los veo. Sí. ¿Y Y me Rubén, toca a mucho la Rubén Fernández cómo lo moral. ves? Rubén Fernández es un piloto que todavía está en desarrollo. Me gusta. Es un piloto que me gusta y es más del tipo Herlings que Prado. ¿Sabes? Es más Sí. bestia que Más fino. animal, pero siempre que decimos animal en el buen sentido de la palabra. Sí, 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 totalmente. O sea, ese también es un salvaje de dos pares de narices. Yo creo que si Rubén consigue afinar un par de tonterías que tiene, hará también bastante daño. El problema es que estas tonterías que tiene son las que le hacen daño. Ya. O sea, Rubén tiene carreras muy buenas y de golpe tiene unas desconexiones mentales. Parece que como en
decirte algo, en 5 segundos la cabeza se le vaya a la luna y vuelva. Y de repente, donde menos te lo esperas, catapum, se pega un castañazo, se hace polvo, Ya. o simplemente no puntúa, o dobla la moto. Entonces, cuando consiga solucionar eso, que con la MX2 lo entiendo porque no se movía del lado la onda, pero la que lleva ahora sí, tiene que centrarse más en ser, vamos a decir, más Herlings. Sal menos fuerte, vete construyendo, pum, 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 vete haciendo, y eso te llevará arriba. Si quieres correr, antes de saber andar, te vas a caer 20 veces. Entonces, yo creo que Rubén puede hacerlo muy bien, pero tiene que aprender a contenerse, tiene que aprender a veces a no meter la moto como la mete, porque acaba pegándose unos castañazos tremendos. Pero Rubén, hostia, en el Naciones hizo un Naciones para Sí, enmarcar. sí. La segunda manga salió prácticamente último y llegó hasta, no sé hasta dónde llegó, pero hizo un carrerón. Es un piloto con una proyección brutal, pero bajo mi punto de vista hay alguna cosa que tienen que acabar de pulir. Alguna que otra, no son muchas, pero esas, al final tú puedes mejorar 10 segundos una vuelta, pero llegarás a un tope en el que mejorar 2 décimas te va a costar una vida entera. Eso es lo que le pasa a Rubén. Ya está ahí. Ya está ahí. Entonces, le falta el último empujón para poder colarse en el grupo de los 3 mejores. A partir de allí, cómo lo haga o lo deje de hacer, será lo que marque. Si Rubén va a ser campeón del mundo y un fuera de serie, porque Rubén sí que no lo veo en América ni de coña, o se va a quedar en el grupo de los Flanderen, de los, ¿sabes? De toda Ya. esta gente que son buenísimos, pero que al final, pues, no acabas de... Y aparecerá otro Sí, que te robará la cartera. pues sí. Pues Dani, yo por mi parte te tengo ya de hace 1 hora y media. Yo creo que Pero me da igual, pues podemos puedes seguir guardar tirando. como tú quieras, ¿eh? Yo por ti. Pues te va a quedar sin No, hablar el no, yo podcast tengo... del domingo, ¿no? No, porque será diferente. Y la rajada será diferente. Pues No, pero es lo que te digo, o sea, desde en Infront yo lo que veo es que las cosas últimamente se están haciendo más pensando en su bolsillo que pensando lo que hay. Ahora mismo no tengo la entrevista delante, tengo que buscarla y tal, pero hay 4 o 5 pasajes que son de verdad que para pegarte un tiro, diciendo que si los pilotos son millonarios, que si estamos pues, apostando mucho por la cantera. Bueno, ¿para qué apuestas por la cantera si cuando llegan a las ligas superiores se te ya, marchan? ya. ¿Sabes? O sea, apuesta por la cantera, pero luego sigue apostando. Hay muchas cosas. Cuando les dicen, no son demasiadas carreras, 20, no, porque eso es un mundial. Bueno, coño, meterá 40 si quieres. Claro, Hacemos 40 carreras si metes 30 y ganas más los dinero, matamos claro, a no lo han todos. pensado bien. Claro, metemos cocodrilos y tiburones en los dobles, a ver, el que se quede corto, pues que lo aniquilen y ya está, ¿sabes? Así rollo la película esa de Schwarzenegger, perseguido, ala, ¿sabes? Sí, sí, sí. Metemos un par de francotiradores en los árboles y que vayan disparando a ver si le pegan un tiro. O sea, eso no es lo que tienes que hacer. Entonces la gente se está marchando. Sí. Y sobre todo la gente con talento. Y hostia, a mí, te lo digo en serio, ¿eh? A mí perder dentro de 2 años o 3, yo creo que será más para 2. O sea, la temporada que viene otra y como mucho, mucho, mucho y con suerte otra más. Perder a Herlings y perder el año que viene o el otro a Kai de Wolf, a mí Sí, me pega una patada en los huevos que me deja doblado. totalmente. Porque son mis 2 pilotos preferidos de calle. O sea, ver a Kai de Wolf a mí me levanta del asiento constantemente. Y cuando estoy en las carreras, que voy a 4 o 5 al año, cuando estoy allí, o sea, es que alucino con lo que hace el tío. ¿Sabes? O sea, Sí, me pone nervioso, me sudan las palmas de las manos solo de viéndolo pilotar y no paro de hacer ¡buah! ¡Buah! ¿Sabes? Ves otra cosa. sí, Ves sí. otra cosa. Mikel Aro ves un pilotazo, pero ves a Kai de Wolf y dices, hostia. Y además ya con ese look completamente blanco, tal que lo ves, que dices, es que me pone cachondo, ¿sabes? Herlings, pues es 3 cuartos de lo mismo. Es el piloto que me levanta del asiento constantemente. O sea, pero me pasa 35 minutos, 15 minutos le estoy insultando y los otros 15 minutos estoy haciendo así como si fuera caballo. ¡Tira! ¡Tira! Y le voy soplando la tele, le voy soplando por detrás a ver si coge más viento para seguir. Porque digo, no puede ser. O sea, voy Ya. mirando el lifetiming, miro la tele y digo, o sea, había un gesto, este año no lo hemos visto, pero había un gesto muy, muy, muy particular de Herlings, si te acuerdas. ¿Cuál? Que era, Herlings salía, aguantaba 15 minutos. Era en plan Rocky.
¿sabes? Se dejaba que le metiesen hostias Ujú. por todos lados. Y tú veías las películas de Rocky y el que tenía al lado en el ring, de repente le decía, ¡ahora! Y empezaba pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y Sí, los sí. reventaba a todos, ¿no? Pues su ahora era, de repente lo veías que en la zona donde tenías, digamos, recta y contrarrecta, que se cruzaban, de repente saltaba, veías cómo dirigía la cabeza a la contrarrecta para ver dónde estaban los líderes, que podían estar a 15 segundos, a 12, a 16, a 8, y de repente veías cómo hacía eso, se subía el pantalón por detrás, y ya antes de caer oías y Ya decías, empezaba. ahora empieza el show. Y de repente tú mirabas el live timing y eran -3, -3, -3, y lo siguiente era, Vilma, ábreme la puerta. No, no, Ya tienes estoy razón, aquí. tienes razón. Y además, como estaba tan acostumbrado a pasar a la gente, era pim, pam, pum, pam, se ponía primero y yo ya bueno, pues, colgado de la lámpara, cabeza abajo, alucinando. O sea, yo ha habido carreras, y te lo digo en serio, te lo digo en serio, y no me da miedo, no me da ninguna vergüenza decirlo, que me han caído lagrimones como puños. De la emoción de Sí. decir, ¡buah! ¡Buah! O sea, la gente habrá llorado viendo a Prado ganar el Mundial. Y yo me alegro muchísimo de que Prado haya ganado el Mundial. Pero a mí lo que yo he visto en Herlings, o sea, a mí me gusta Herlings por eso. Mis pilotos preferidos de toda la vida han sido dos: Jeffrey Herlings y James Stewart. Va. Y los dos, Stewart marcó un antes y un después. Yo soy y muy los dos, Stewart también, ¿eh? hombre, un tío que se inventa el Scrub porque no es capaz de ir más rápido con la moto. Tú piensas que el tío corría con una 125 contra 2,5. Sí. F. Y les metía Y, 30 segundos por vuelta. y con la Por dos y vuelta, medio, dos perdón. tiempos, ¿Sabes? también estuvo un tiempo contra las 4,5 al Exacto. principio. Y entonces el tío, ya lo vi en una entrevista que le hicieron, cuando le dijeron, ¿cómo se te ocurrió esta barbaridad? El tío dijo, porque yo veía que necesitaba más rato la moto en el suelo, traccionando, que en el aire no traccionaba. Y como era la 125, la llevaba al taco, Totalmente. pues me inventé una forma de volar poco, pero de llegar a fondo al salto. Porque los scrubs normales que tú ves la gente corta. Sí, no, Él porque no, él hacía no es fondo. el objetivo final realmente. La gente lo que hace es, venga, sí, plegada, la mayoría, ¿no? Plegada que se vea bonita. Pero no es el objetivo es recortar altura. Claro, lo que hace, pues, le pega una pasada a Leslie, no sé qué carrera, que te está como 1 metro por debajo, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Pero cómo ha hecho eso? Sí, y en un ¿Sabes? Supercross recuerdo yo que pasó a Reed y a quién era otro. ¡Buah! Pues Ese no es sé si era a brutal. Carmichael, creo, En ¿no? un Los pasó a los triple, dos en en un una recta, triple. ¿no? Ah, no, a Ah, Canard y a Reed, Canar, creo sí. que En la misma aparece de recta, golpe, ¡pum! O sea, vino desde atrás, Scrub, y llegó a la curva delante de los dos. un tío que se inventa eso para ir Sí. más rápido, para empezar bien de la cabeza no está. Pero segundo, para mí es Dios, Sí, estoy de ¿sabes? acuerdo Y, contigo, ¿eh? Estoy de y, acuerdo. es un tío que, igual que Herlings hacía en sus épocas, ahora no, ya es mayorcito, pero antes, es un tío que priorizaba ganar por 40 segundos que ganar. Ya. Y eso es lo que yo busco. Yo busco un tío con esa. No sé si has visto alguna vez. Yo lo he colgado varias veces esto, porque es un vídeo muy heavy. The Great Outdoors, ¿sabes? Los vídeos aquellos que hacían The Great Sí. Outdoors, que eran brutales. Hay uno que sale cuando él corría con la 125, que se había lesionado en Que Supercross. cayó y terminó ganando, ¿no? Sí, pues Sí. en esa, en Butch Creek, creo que es. Brutal. Pues en esa carrera, el tío que habla dice, y aquí está. Es la primera carrera, no, esa es la primera carrera de todo el año, dice, y aquí está. James Stewart. Y entonces, James Stewart era, cuando se ponía las gafas, se le ponía una cara de cabrón que no te aguantabas, ¿vale? Y dice, miradle los ojos. Todos los 39 tíos que están alineados a su lado saben, pero eso lo dice el tío, saben, pero nunca aceptarán que no van a ganar una sola manga en todo el año. Ya. De Ese hecho, era James. si no recuerdo mal, ganó la Perfect Session Sí, esta, había ganó todas las conseguido mangas, una, ¿no? Carmichael 2, el una. Mm. Y para mí eso cuando veo eso, digo, hostias, ¿sabes? Lo mismo con Herlings. Yo cuando veía a Herlings que iba saco al taco, le daba todo igual, rompiendo, desplazando apoyos, rompiéndolo Ya. todo, decía, ¡guau!
y a ese nivel al que va. Stuart era un visionario, veía cosas que los demás no veían. Herlings lo que tiene es una técnica brutal que queda enmascarada por la rudeza de su estilo. Sí. Pero tiene una técnica que flipas. Es como Kai de Igual, Wolf, pero en bestia. yo lo he visto en circuitos, tío, que tú dices, yo creo que ha enlazado saltos que ni el que hizo el circuito sabía que se podían enlazar. O sea, se inventaba trazadas, era tremendo. ¿Tú te acuerdas del quad aquel que hacía Stuart en Estados Unidos? O la carrera aquella famosa de Toronto que sale el último y acaba primero, que se hacía toda una sección rítmica en 3 golpes de gas. Era una locura, tío. Era una Esa locura. carrera, te voy a decir, esa carrera no sé si era nacional o mundial, no me acuerdo, en Talavera de la Reina. Y esa carrera, mi chica pilló un virus y acabamos en el hospital de Talavera de la Reina a las 3 de la mañana. Y yo estaba en el hospital y digo, ¿y ahora qué hago? Y pues me puse a ver la carrera con el móvil. Acabé la consulta, el médico flipaba porque yo estaba encima de la camilla saltando, animando a Stuart, ¡tira, tira! Y mi parienta, ¡ay, ay, ay! Y yo totalmente ido, ¿sabes? El médico no sé qué me dice yo, ¡que se calle, que se calle! Eso es de otro planeta. Ya, Entonces, sí. para mí, cuando la gente me dice, hostia, ¿por qué eres de Herlings y no eres de Prado o de Rubén o de por ejemplo, yo soy muy de Farrés, que lo conozco además, y la pasada más heavy que me han pagado en la vida me la ha pegado él. O sea, por una pared. He subido en una pared el tío, ¿sabes? O sea, muy heavy. Pero al final, el que me levanta del asiento por esas cosas es Herlings, es Kai de Wolf, es James Stewart. Sí. Liam Everts es un piloto súper bueno, súper fino y tal, pero no le ves hacer nada raro. Yo me acuerdo en Valkenswaard hace unos cuantos años, en la zona de los Waves, ya no se corre en Valkenswaard, ahora parece que se va a volver a correr, pero había una zona de Waves y luego era una curva de 90 grados, más carrerilla y un mesetón en bajada que quitaba el hipo, ¿vale? Pues en la tele no se veía, pero tú te ibas al circuito y flipabas, ¿vale? Imagino. Pues cuando pasaban los Waves, que los pasaban a mango, cuando salían de los Waves frenaban y giraban 90 grados. Bueno, pues ahí se montó y tengo la foto, te la puedo mandar, tengo la foto. Cuando acababan los Waves se iba formando un bache de frenada, porque todos clavaban el freno. Al final ese bache es como un pincho que debía tener 1 metro de altura. Era otro wave más, pero apartado. Salían de los waves, rollo, y luego era, frenaban, hacían por el pincho y tal y como caían en el peralte era, y salían. Y de repente veo al zumbado este del holandés, a mango, o sea, la rueda delantera ni tocaba, las crestas, iba haciendo así con el culo, y de repente lo veo que llega al pincho y no corta. Y digo, este se le ha enganchado el gas. Este acaba arriba del todo. Y en un bache de frenada de 1 metro, te mete un screw, ya te mandaré la foto ahora cuando acabemos. Si la quieres, la puedes colgar otro día. Esta es la foto que hablaba Dani. Perfecto. ¿Vale? La moto a 90 grados en el aire, a 1 metro del suelo. Y tal y como está ahí, deja que la moto en el aire vaya, ¡pam! Impacta contra el apoyo y ya va a fondo. En el aire oyes y tal y como impacta y vuelve a salir. Estábamos yo y otro tío más. Y el tío, porque ya era, creo que eran las últimas vueltas de la segunda manga y la gente ya se empezaba a marchar. Y el tío se me queda mirando y me dice en inglés, ¿tú has visto lo que yo he visto? Dice, pero ¿qué coño es esto, no? Y le digo, yo no tengo ni puta idea ni de lo que he visto. Y me dice, vamos a esperar a la siguiente vuelta. El tío llega y lo vuelve a hacer. Y a la tercera fue cuando le hice la foto. Bueno, pues te digo que nos quedamos los dos ojipláticos. O sea, tuvimos que recoger los ojos del suelo porque por ahí estaba y sacarle y limpiarlos de barro. Y acabamos los dos, te lo digo en serio, acabamos los dos, parecíamos idiotas. De dentro de ya mi tara mental que tengo, todavía peor. Los dos dando saltos en medio del circuito, abrazándonos como si fuéramos Heidi, riéndonos y diciendo, esto es acojonante. O sea, lo que acabo de ver es acojonante. Pues eso es lo que tienen los super tops. Ya. Y eso no se lo ves hacer a uno normal.
que es un piloto como la copa de un pino, Sí, pero te no entiendo. llega a ese 0,1% que es lo que te hace campeón. Vas a decir que Gautier Polán no es uno de los mejores pilotos que has visto en tu vida. No, no, si tienes toda la razón. ¿Cuántos títulos de MXGP tiene? Cero. Pues ya ves, ni uno. Tiene un europeo y un X2, para de Claro, contar. claro. Y es uno de los pilotos que a mí me caía la baba viéndolo, al Gautier Polán. O sea, me caía la baba. Y encima el tío hasta fue guapo y todo. ¿Sabes? Me caía la baba. Pero le faltaba ese 0, ni 1. 0,00005. Te entiendo Clement de perfectamente. Sal es otro. Le faltaba ese 1%. Pues eso es lo que te diferencia entre ser un Está grande claro. y un Tony Cairoli, un Jeffrey Herlings, un Tim Geiser o un Jorge Prado que a lo tonto, tiene 4 mundiales. Está claro. Está Bueno, y claro. si sumas los pequeños tiene más, pero bueno, esos ya no cuentan, digamos, tiene 4 mundiales. Ahí está. Correcto. Eso es lo que te diferencia. Y Prado pues no hará estas cosas, pero hace otras que a mí a veces me deja alucinado. Digo, ¿cómo coño ha hecho esto? Bueno, es Prado. Ya está. Ya está, es Prado. Eh, Nada, sí, eh. totalmente. A mí Prado, yo lo digo muchas veces, tío, es el piloto, o sea, el tipo de piloto que te gusta verlo en el sentido que tú lo ves y dices, parece que va paseándose. O sea, el tío va flotando, no lo ves. ¿Sabes lo que te quiero decir? Va volando, pero tú lo ves y dices, yo parece que va parado. ¿No sabes lo que te digo? Me recuerda mucho a Cairoli en ese sentido, me recuerda No a lo Ever. oyes, no lo oyes. Exactamente, O sea, parece que lleva va muchísima paseando. inercia. Lleva muchísima inercia. Lo que pasa es que Prado o sea, es el piloto que tendría que salir en un diccionario en cuanto a cómo se hace motocross. Ya. Porque la posición de Prado en la moto es perfecta. Siempre. Siempre es perfecta. No le ves poner una rueda mal jamás. O sea, yo comparo Jorge Prado, me disculpe la audiencia si no le gusta esta comparación, porque a veces a mí también me molesta decirla, con Dani Pedrosa. Es un piloto, Dani Pedrosa era un piloto que te metía la moto en todas partes, un tío que medía 1,60 y era capaz de cambiar de dirección una MotoGP como si nada. Ya. Pues Jorge Prado, estéticamente, técnicamente, es igual. Tú lo ves, nunca pone una rueda mal. La mayoría de las cosas las hace de pie. Tú te pones a mirar, los pies siempre van perfectamente, las Sí. puntitas para adentro, con las bolas, digamos, los codos bien arriba, la cabeza encima del manillar, súper bien colocado, lo pasa todo perfecto, las roderas. Yo soy además el típico friki, si tú me ves a mí en una carrera del mundial, flipas, porque dices, este tío, ya te digo que aún está peor de lo que yo pensaba. La gente está viendo la carrera y yo lo que estoy haciendo es, me estoy poniendo la cabeza por debajo de las piernas de la gente para ver cómo lleva este los pies, cómo lleva el Ya. otro los pies, ahora cómo hace la curva este. Yo me hago todo el circuito caminando cada día mínimo 4 veces. Yo me Y fijo el mucho en los viernes, detalles también, ¿eh? Me fijo mucho y en el los detalles. viernes cuando vengo me lo hago andando entero. Y luego me hago todo, el sábado me lo hago 4 o 5 veces y el domingo 4 o 5 veces más. Para ver todas las curvas, todo, cómo lo hacen. Y tú ves a Prado y dices, la madre que lo parió, ¿cómo es capaz de hacer esta rodera que mide medio metro de profundo de pie, Ya. tocando con los estribos en el suelo, ¿sabes? Sí, De sí. pie, con la cabeza, con el culito para afuera, y dices, es perfecto. Es perfecto. Luego llega Gel y dice, ¡bomba! Le pega una hostia a la rodera que la parte por la mitad. Exactamente, esa es la diferencia. O sea Y luego ahí hay segundos. Claro, claro. Y luego ves a Geiser, que es entre la mitad. Es entre uno y el otro, pero más hacia Prado. Es un piloto súper técnico, pero que cuando tiene que sacar la leña también es capaz de sacarla. Jorge no es así. Jorge es siempre perfecto o no lo es. Tiene esas desconexiones, los días que llueve, los días que tal, porque cuando no está para su pilotaje, se queda como un poco perdido. Como, hostia, ¿y ahora cómo? Cuando no Ya. hay tracción, cuando llueve, no es que sea un piloto, como dice mucha gente, es que se acojona, no. Es un piloto que pilota de una manera y cuando el circuito no está en esas condiciones para poder pilotar de esa manera, ya no le sale la rudeza de Herlings. Ya. Entonces, claro, va perdiendo porque no puedes ir levantado porque estás perdiendo, pues lo que sé, esto o lo otro, ¿sabes? Le cuesta un poco más y también es un tío que piensa mucho. Jorge encima de la moto piensa un montón. Y entonces dice, ¿qué voy a ganar? ¿5 puntos o perder 25?
Sí, Pues oye, me quedo en este aquí. mundial se la ha visto casi de primera hora, ¿eh? No, no con la calculadora, pero sí se notaba en muchas carreras decir, aprieto aquí, aquí no, no me arriesgo, no esto, no lo otro, desde primera hora Sí, prácticamente. pero en cambio yo te diría que el Geyser de este año ha sido más el Prado del año pasado. Y eso es lo que ha matado a Geyser. Es lo que te iba a Porque decir, yo Prado lo he que hizo el escuchado año pasado, muchas quejas, entre comillas, de eso, de que ha pecado de precavido, digamos, ¿no? Geyser. Geyser lo que ha hecho este año ha sido, voy a ganar todas las qualis que pueda y voy a estar merodeando el podio siempre que pueda. Y lo ha hecho. Pero te ha ganado 2 carreras, creo, 3, nada. Si no, los números Qualis te ha de ganado Jorge eran más, una locura en comparación. te ha ganado más de la mitad de las qualis. Pero en carrera siempre ha estado por ahí. Jorge, en cambio, en las qualis este año ha bajado, no ha ganado tantas, pero te ha ganado 14 GPs. Ya. ¿Sabes? Sí. Entonces, lo que uno estaba haciendo de regularidad, Jorge lo leyó muy bien y dijo, ojo, este año no tengo a Febre a 100 puntos. Ya. Tengo a estos dos soplándome la nuca. Así que tengo que tirar. Y Jorge tiraba. Entonces, la estrategia de Jorge este año es sal bien, mételes 8 segundos y luego aguanta. Y si llegan, que lleguen. Correcto. Ahora, lo que yo creo que Jorge sí que tendría que hacer es, lo puede hacer perfectamente pidiéndoselo a Kawasaki, o se puede ir a Geyser y se puede ir a Herrings y pedírselas. Y ponérselas en su casa. 2 estriberas. Que al final es lo que le han dado en los 2 mundiales. Evidentemente estoy generalizando, Ya, ya, ya. ¿vale? O sea, Prado ha ganado porque ha sido el mejor. Está Ha claro. hecho más vueltas rápidas, más P1s, ha ganado más GPs, ha conseguido más todo. Por lo tanto, es el campeón del mundo, vamos, o sea, merecido no, lo siguiente. Sí. Lo único en lo que no ha ganado es en qualis y en remontadas. Que eso es para Herlings, Es que ¿vale? es complicado, Pero quitarle es esos el handling. mejor. Sí. Pero que ha sido el mejor, eso es indiscutible. Sí. Ahora, el año pasado, si te acuerdas en Francia, cuando Herlings haciendo el tontolaba con las gafas se las cargó, porque a Herlings le gusta mucho hacer el gilipollas y pones el trajecito así, así, así. Entonces le dan las gafas y él mismo coge la cinta, la quita, le pone otra porque le gusta, se aburre. Yo qué sé, tío. Tienes una parienta que está que te cagas, tío. Vete a lo que tienes que irte y deja las putas gafas, coño. ¿Sabes? Pues no, el Sí. tío que hizo se las cargó, si te acuerdas. Entró en Google Lane, las cambió, ya venía apretando para pillar a Prado, que lo tenía a 10 puntos, y pasando a un tío, partió la estribera, Sí. ahí le entraron las prisas, ganó en Kegums la segunda carrera y luego se hostió en Alemania, adiós mundial. Ahí creo que Y a arrancó el Geyser, que ha cacho, ¿no? estado, O sea, estaba delante de él en China, delante de Jorge, Sí. coge, no sé si se le dobló o arrancó un cacho, pero adelantando a un tío, partió la estribera y ya pues acabó el 16º o algo así, y ahí perdió el mundial. O sea que Jorge tendría que tener 2 estriberas bañadas en oro, diciendo esto me ha dado 2 mundiales, aparte de mis huevos y de lo bien que he corrido. Ojo, Sí. que eso también es verdad. Sí. Pero no deja de ser, ¿sabes? Como llamarte la atención, decir, hostia, ha pasado lo mismo en 2 mundiales. Ahora, también, si lo traspolas, también dices, fíjate tú a la tralla que ha hecho ir a la gente que han partido hasta estriberas Ya. para seguirlo. Lo puedes leer de las 2 Sí. maneras, que las 2 maneras son ciertas. Es un pilotazo, eso lo tengo muy claro y bueno, a mí me jode que se vaya a Estados Unidos, porque al final es un piloto menos Claro. y es menos espectáculo. A mí me gustaría tener a Prado aquí y que se llevase los mundiales que lo tocasen, 5, 7, 20 o ninguno, me da igual, pero tenerlo aquí. Claro. Y tenerlo aquí con Herlings, con Geyser, con Pebre, que Sewell espabile, que Jonas espabile, que Flanderen dé un salto para adelante, que Kai de Wolf no se vaya, que Lucas Koenen no se vaya. Y tú imagínate lo que tendríamos en 2 años en MXGP. Ya. Y el problema es que por las tonterías de Infront, al final vamos a ir tú y yo a correr en MXGP
en Indonesia y vamos a puntuar. Tú verás. Si güera, a ver si le sienta bien la Ducati, ¿no? Bueno, él dice que gira sola. Sí, eso lo leí el otro día. Dice que la moto gira sola y que la moto va muy bien. A partir de ahí vamos a ver qué son capaces de hacer Ya. en Ducati. Evidentemente este año igual alguna manga te la puede ganar, pero no creo que consiga más. El año que viene será el año. Eso O sea, justamente es el lo que dije yo el otro día cuando 2026. hablamos de eso. Yo dije justamente más o menos eso, que hará buenas carreras y tal, pero que no creo que aspiren a estar arriba. Que tengan destellos en algunas carreras, que ganen o tal, pero que no creo yo que... Eso, el próximo año lo mismo, pues ya otra historia. Sí, y otro que veo también que lo puede hacer muy bien es Jonas. Yo estuve Sí. hablando con Antti Pironen en EICMA, en Milán, y él me preguntaba, hostia, ¿cómo ves a Jonas? Tal, y le digo, hombre, a mí me encanta Jonas. Es un piloto que me encanta, tiene una ética de trabajo brutal, es un grandísimo piloto y además le dije, y ojo, es el único piloto fuera de los tres magníficos este año que ha ganado una carrera. Mm. O sea que tenéis un pilotazo. Ahora, no voy a entrar en detalles porque aquí ya me metería en un jardín, ¿vale? Pero Sewell este año ha tenido muchos problemas con Kawasaki. Lo leímos también. Febre es un piloto muy suyo, ¿vale? Y él quiere ser el líder. Y si te acuerdas, Febre llevaba Showa El otro callaba. y Sewell llevaba Callaba. Mm. Este año Kawasaki no ha cometido ese error y Paul Jonas ya lleva Showa de buen principio. Ya. Eso ya es un paso adelante. Yo recuerdo que le dije a Antti, oye, vamos a decirlo de alguna manera suave, que no pueda decir, dadle todas las herramientas a este tío porque os va a sorprender. Y él me dijo, yo tenía dudas. Cuando lo fichamos, tenía dudas. Y no, desde que está corriendo con nosotros, me está encantando. Lo mismo que yo le decía, ética de trabajo, profesionalidad, tonterías que ves en otros pilotos, no se las ves a él. Trabaja, 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 trabaja. Y yo le dije, y el año que viene, sin Prado, al 100%, sin hacerse daño, es que es muy fácil que te esté haciendo podios, Sí. Jonas, el año que viene. Sí. O sea, la gente ahora dice, Jonas, podios, claro, llevas toda la temporada sin verlo. ¿Sabes? Entonces no sabes exactamente dónde está. Pero volvemos otra vez a lo que te decía. Es el único tío fuera de Sí. los tres grandes que ha ganado GP. Eso quiere decir algo. Hombre, claro. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo y aspiro a que Jonas lo podamos ver ahí con Febre merodeando el podio. Y a ver si Geiser y Herling, sobre todo, no se me ha hecho daño el chavalín. Y están ahí dándose estopa todo el año. Que eso es lo que yo espero. Pues Porque sí. a Prado lo vamos a echar de menos el año que viene. Ya te Sí, lo digo totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a ver qué. Pues Dani, ¿Qué sacamos? ¿qué te ha parecido? Por ir cerrando un poco, que llevamos 2 horas hablando. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado estar aquí en Twitch un ratito o qué? Yo ya te lo he dicho, ya te lo dije el otro día. Si me das cancha, igual te dan 8 horas, yo no me he callado. Pero, oye, no, pero hemos estado 2 horas hablando, que está bien, pero quiero dejarte para que, oye, otro día echamos otro rato de charla. Sí, hombre, sí, sin No me problema. lo tienes que contar todo hoy, ¿eh? Ya hablaremos de otras cosas, tranquilo. Ya hablaremos de otras cosas. Al final nos queda mucha cosa en el tintero. Claro. Yo cuando tú quieras, echamos un ratito de charla aquí y si yo te puedo echar un cable en lo tuyo, pues también, sin ningún problema. No, tú ya sabes que yo el podcast me lo vomito solo, o sea, no tiene guión. Sí. Lo que he visto es lo que he suelto. El domingo tiene un guión que es Prado USA, vomitar absolutamente todo lo que sé y ojo, que pueda decir, que hay cosas que todavía no se pueden decir o que no puedo decir. Hablar del calendario de MXGP, que eso es ir viendo prueba por prueba y diciendo si me parece bien que esté o no, punto, y lo que es. Y luego meterle un zarpazo a Infront por esa entrevista, que es que tampoco tiene guión, porque es leer la entrevista y decir opinar. lo que ha dicho el tío y yo qué sé, ¿eh? Como decir, como si ahora sale Jennings y dice, el año que viene voy a ganar 40 mangas. Pues salir yo diciendo, este tío va drogado. ¿Sabes? Nah, Ese va a ser eso el es lo que siguiente mola, podcast. eso es lo que mola. Oye, un Ese piloto, va a ser el siguiente podcast. Ya un está. piloto nacional o tal, que tú creas que deba de invitar aquí al podcast, a mi podcast. ¿A quién le Vale. pasas la pelota? Que le diga, oye, me ha dicho Bueno, Dani no es que te no es venga del un día a Nacional. hablar con nosotros. Mefarrés no es del Nacional, pero yo lo cogería a él, sin duda.
Yo con Farrés si hablé, no, me dijo que sí, lo que pasa que ya seleccionó una cosa y otra y no hemos cuadrado. pero si no te diría... Hostia, es que el Nacional tampoco estoy muy puesto. Hombre, Campano tiene mucho que decir, Sí, por lo que estoy viendo sí, últimamente. Campano, yo hicimos un podcast con él y bueno, estamos ahí, estamos hablando en privado. Vamos a dejarlo ahí. Estamos hablando en privado. Vale. Eh, yo creo que un tío que te puede dar, lo que pasa que es muy comedido, es muy amigo mío, es muy amigo mío, me cae muy bien, yo me he chupado muchos europeos con él y me acuerdo, y te lo puede decir él, que incluso le ha agredido en la valla de salida, porque se me dormía, ¿sabes? Es así, ¿vale? Ander, Mira, aquí nos han puesto que yo le llamaba en el el oso último Yogi. comentario del chat pone Ander Valentín. Sí, Pues voy Ander a Valentín, que intentarlo, le voy además a va a correr escribir. las dos últimas del... Ander, que va a correr las últimas del SMX, Correcto. te puede dar mucha información sobre lo que vaya a pasar por ahí. Y además es un tío que es un amor de persona. A mí me cae muy bien, o sea, yo le tengo muchísimo cariño y amor a Ander Valentín. Y yo te digo, o sea, una vez en el Mundial, no te lo digo en coña, ¿eh? Una vez no tuve que ir a buscar el camión porque estaba ya dormido. O sea, no llegaba a la parrilla y yo, ¿dónde Ostras. está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el cabrón se había quedado dormido. O sea, le tuve que meter un sopapo para despertarlo. Digo, pero ¿qué coño haces, tío? Y el tío poniéndose las botas mientras corría para la pista. En Madre otra, mía. que cuando consiguió la pole en Matterley Basin 2015 o algo así. Y el tío también me llega tarde a la parrilla y Kier Olsen le había robado el sitio. Porque él había llegado tarde. Y Claro. me dice, coño, yo quería esa posición. Y le pegué una bronca, le digo, ¿y qué cojones hacías durmiendo, tío? Claro. Y me dice, bueno, Dani, tío, no me metas bronca, coño, que tengo que salir a correr. Y cojo y le digo, vete a Kier Olsen y dile que el sitio es tuyo. Y me dice, no, no, no. Y le digo, ¿vas tú o voy yo? Y me dice, no, no, ya voy yo, que tú eres un salvaje. Y le dije textualmente, ¿eh? Él se puso en la casa de perro, ¿sabes? O sea, donde Ujú. tienes la para tirar, en medio, sabes que tienes la casa de perro en medio, 20 para un lado, Sí. 20 para el otro, ¿no? Se puso allá, en el lado, le quedaba la casa de perro, le quedaba a la izquierda, ¿vale? El tío coge y dice, le digo, tal y como baje la valla, tal y como baje la valla, abres a fondo y te tiras totalmente hacia la izquierda, a bloquear a Thomas, porque va a salir como un cohete. Y me dice, vale. Pues lo hizo y no me arrepentiré nunca de haberle dicho algo así a alguien. O sea, lo hizo y se pegó una hostia aquí en Olsen que le rompió el brazo. Ostras. Y luego me venía y me decía, hostia, tío, se ha partido el brazo, tío. Y le digo, Ander, tío, es que es un salvaje, coño. Y me decía, pues se me ha ido tú, hijo puta. O sea, pero yo creo que es un tío que te puede dar. Lo que pasa que, bueno, Pues tienes que animarlo. En cuanto lo animes, el tío se suelta. le voy a escribir y le voy a decir que voy de tu parte. Díselo. Se lo Sí, voy a sí. decir. Pues Dani, lo dejamos aquí si te parece. Vale. Estamos en contacto y cuando haya algo así interesante le echamos un ratito de charla, ¿te parece? Sí, sin problema, cuando vaya a empezar el mundial o cuando te dé la gana. Yo voy a hacer 2 podcasts más este año. Este que te he dicho, que va Ujú. este domingo, yo Lo siempre los escucharé. lanzo el domingo. Y voy a hacer otro que no tengo que prepararlo, simplemente pondré un tweet en el que diré el próximo podcast, todo lo que me preguntéis, os responderé. Id poniendo aquí en respuestas lo que queréis que os diga. Y lo iré leyendo y lo iré respondiendo. Pam, 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 pam. Eso es lo que voy a hacer. Ya hasta el año que viene, hasta febrero, ya en principio no habrá nada, porque ya lo de Ya. Prado, evidentemente hay que comentarlo, pero ya no hay mucho más que explicar. Y ya pues en febrero haremos un pre-mundial y luego ya empezaremos con la Pues caña. cuando haya algo así curiosito, importante, le damos lo comentamos, le damos un repaso. ¿Te Lo que parece? tú quieras. Tú me avisas y ya sabes dónde estoy. Pues tío, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, pues Espero que la gente se lo haya pasado bien con mis historietas y con el no callarme sí. nunca. No, 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 está guay, está guay. Yo cuando lo resuba esto, le pondré el enlace a tus redes sociales, ¿vale? A tu podcast y a toda la Vale, cosita.
Y yo creo que sí, que a la gente le ha encantado, ¿eh? Bueno, pues de eso se trata, de hablar de motos, de que la gente se lo pase bien y si puedes explicar alguna cosa que la gente no sabe o yo qué sé, o compartir tu Sí, pasión para que la gente aún tenga más, pues eso es lo que se trata. Al fin y al totalmente. cabo es lo que Mira, por aquí yo... están diciendo una pasada, o habéis currado un podcast muy guapo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues solo tengo que decir en tu defensa que yo no me he currado absolutamente nada. Simplemente, como hago siempre, vomito todo lo que me pasa por la mente. Bueno, pero así es más interesante, es más natural. Te digo lo que pienso al final, ¿sabes? Está El bien. que preguntas eres tú y yo te respondo. Pues está perfecto. Oye, un placer. Lo dicho, Dani. Y hablamos cuando tú quieras, ¿vale? Venga, tío, encantado. Venga, un abrazo a Venga, hasta todos. luego. Venga, hasta luego. ¿Qué te ha pasado, Rubencito? Esperad un momento, que tengo aquí el chiquitín. ¿Qué pasa, guapetón? Ya, abuela. Cuidado que ahí está el portátil. Es que mira lo que le han regalado, chavales, mira lo que le han regalado. ¿Y dónde lo vamos a usar? Pues en el campo para grabarte. Para grabar con la moto. Para grabar con la moto. ¿Mamá que está ahí o sabía yo para arriba? Se acaba de ir para arriba. Ah, pero no habéis. No, es que me parece escuchar el coche, no, ¿no? No. Vale, vale. Bueno, vamos a despedir el podcast. ¿Viene aquí conmigo a despedirlo? Sí. Ten cuidado que ahí está el portátil. En la mochila. Pues chavales, ¿qué os ha parecido? Mira, te están diciendo que está muy guapo el dron. Pues ha estado interesante, ¿no? Le voy a escribir a Ander Valentín. Mira, tú también quieres despedir el podcast, que llevo 2 horas de podcast. Llevas 2 horas de podcast. De podcast, pero ya hemos terminado. ¿Ya has terminado? Ya el invitado ya se ha ido. ¿Ya se ha ido el invitado? Uy. Mira, esperaros, toda la familia, hasta el perrito, venga. Bueno, pues yo paso por aquí para anunciar algo que tú no sabes, que ¿El qué? tienes que intentar vender por aquí papeletas para el viaje de fin de estudio de tu niña. Ostras. Y un sorteo de un spa. Y además el sorteo es un Publicidad. euro y son 99 casillas. Tiene muchas posibilidades. Spa en un resort de lujo de 5 estrellas superior. Que nosotros hemos probado que sí. ¿Tú sabes cuál es? El spa. Ah, sí. Aprovecha nuestra ventana en redes sociales. Por supuesto. ¿Hay algo más? ¿Quieres vender la lavadora que está ahí usada? ¿Hay algo que quieras? El No. coche. No, pero lo del spa mola. Lo del spa hay muchas posibilidades. Mola. Mira, vendo coches de segunda mano, vendo Ford Fiesta. Venga, si queréis Venga, aprovechar, poned. Guala MX Pasión. Ahí estamos. Pues yo ya me iba a despedir. Mira, 2 horas. A ver. 2 horas y cuarto. Ya vamos aquí. Bueno, pero soy buena, nunca lo pido. Nada, Lo nada. dejo. Y mañana me voy a rodar encima. ¿Verdad, ¿Eh? Rubén? Mañana. Me está sonando el WhatsApp. Mañana, probablemente, lo que he dicho antes, me han invitado a un circuito privado a hacer Supercross. Que me iban a confirmar a las 9, han dicho. Pobrecillo, Entonces- se sentía un poco mal porque es el cumple de Rubén, que mañana lo celebra con sus amigos aquí en casa. Me han mandado un audio, ahora después lo escucho. Pero yo le he dicho que vaya, que no Hombre, pasa nada. Yo lo por controlo favor. todo. Por favor. Mira, cuando te pone algo verde, los colores de la cámara. Que son 15 Edad del niños, equipo. preadolescentes. Son niños. Nah, un ratito. Pues, chavales, me marcho, que ya me tienen aquí, me están por detrás, me están haciendo. Recordad lo venga, del vamos, spa, vamos. lo voy a poner. Recordad, ya os voy a venderé- poner, Y las papeletas. Ya os venderé papeleta. Nos vemos ya el lunes. Buen fin de a todos. Buen fin de a pasarlo bien, a disfrutar. Muchas gracias.